dicen que el ser humano está involucionando, que el ser humano está... O sea, que va para atrás. Exactamente, Okay. ¿no? Y dice, y eso es una falacia. Últimamente es un ataque hasta personal, o sea, incluso llegué a ver amenazas de muerte a jovencitos que se salían al parque a creerse un perro. Y que te engañes de que digas, yo porque me percibo, puedo yo entonces morder a un niño. Es algo que sentía que me moría, sentía que no iba a salir de ahí, sentía que estaba enfermo. Es algo que me ha perturbado toda la vida. Mi vida no fue la misma desde que cuando me llegó un ataque de pánico. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas conversaciones con tetes en el estilo podcast. Aquí el segundo episodio en esta casa que construimos con mucho amor. Y es un placer para mí tener un gran episodio que les tenemos para todos ustedes. Un tema que yo sé que les va a interesar bastante. Así que quédense porque va a valer mucho la pena. Tenemos a dos invitados. El día de hoy estoy de manteles largos porque nos visita Juan Manuel Martínez. Él es un psicólogo y psicoterapeuta de premisas, un tipazo, también rockero, también le gusta la música. Ya hace algunos ayeres ya nos conocimos por ahí, justamente en el rock and roll, en la vecindad del rock and roll aquí en Aguascalientes, ahí donde ensayaban todas las bandas. Ahí, así como lo ven de educadito y de así fino, ahí se echaba sus caguamas en bolsa y todo, cheve en bolsa y todo, y con toda la banda metalera. Y de este lado, pues un compañero, un gran amigo, hay compañero de Alternativa 98, también es locutor de Melomaniaco y defensor de tribus urbanas. Él pertenece, y es emo de corazón, goth de corazón, fan número 1 de The Cure. Pueden escuchar ahí su programa Melomaniaco, yo sé que les va a encantar, de lunes a viernes a las de 7 a 9 de la noche por Alternativa 98. Bienvenidos, ¿cómo están, queridos amigos? Qué placer tenerlos aquí en el segundo episodio de este proyecto. ¿Qué tal, Tete? Es un gusto saludarte. Igual, Leo, un gusto saludarte. Y a toda tu comunidad que nos está escuchando el día de hoy. Pues bueno, vamos a tratar de que sea una charla muy amena, que les pueda disfrutar y sobre todo que se lleven algo bueno. Bien, porque al final de cuentas, Claro. Tete, no sé si compartes conmigo, igual, Leo, la comunidad metalera tiene una característica y es que también es culta. La comunidad metalera también, como dicen vulgarmente, ¿no? Le gira la ardilla y también se pone a cuestionar muchos de los temas. Y creo que esto va a ser muy interesante el día de hoy, porque esperemos que este capítulo salga de lo que han escuchado en lo que viene siendo todo el ambiente pop, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el TikTok, Exactamente. Los consejos de que ahora cualquier persona puede dar consejos, ¿no? Desde su perspectiva, y se presta la desinformación. Por eso tenemos un profesional. De verdad, se van a sacar de onda de todos los datos que traemos el día de hoy. Y pues hay muchos temas que me gustaría abordar. Digo, no es como un tema en específico lo que quiero tratar el día de hoy. Sabemos que en las últimas semanas hubo por ahí una tendencia en redes sociales. Todo el mundo, si no, yo no sé si viven en una cueva, no sé dónde viven, pero pues el tema de los terians, ¿no? Estos movimientos, o cómo les llaman, comunidades. Estas comunidades que de los adolescentes, jóvenes y algunos no tan jóvenes también pertenecen mucho a estos movimientos. Nos llamó mucho la atención y se prestó a un tema muy mediático que toda una semana giró en torno a eso. Tuvo que llegar, bueno, los hechos lamentables que pasaron no lamentables, pero bueno, un poquito ahí de violencia en el país. Que ya hizo que se olvidaran todos de los terians de la noche a la mañana. Claro. Así de fácil se maneja ya la comunicación en el mundo, así de fácil nos tienen manipulados los medios de comunicación. Pero bueno, ¿a qué punto tienen que llegar la adolescencia, los jóvenes hoy en día, para sentirse identificados con ese tipo de comunidades en donde tú te sientes en alguna parte animal, ¿no? Digamos, hay muchos mitos también, no todo lo que ven en redes sociales es real. Pero me gustaría ir de la parte profesional, mi querido Manuel Martínez. Manuel, para los cuates, como dijiste. ¿Qué piensas tú pues, qué está pasando con los jóvenes hoy en día? ¿Qué les está afectando? ¿Por qué a los 20 y tantos, 30 y tantos siguen comportándose o querer pertenecer a una comunidad así? Fíjate que
es una temática bien interesante que vamos a tener que ir profundizando, Ok. porque para poder comprender un problema, vamos a llamarle complejo, ¿bien? Porque no es nada más porque, oye, ¿por qué son? Pues porque sí. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, así de simple, no. Hay elementos complejos del comportamiento humano. Tenemos que irnos a las bases. ¿Y cuáles son esas bases? Tenemos que hablar de biología. Tenemos que hablar de genética, tenemos que hablar de comunicación humana, tenemos que hablar de culturas, tenemos que hablar de civilizaciones, tenemos que comprender cómo la identidad de las tribus, y entiéndase tribus desde, oye, pues eran los tlaxcaltecas y eran justamente los purépechas y eran, y decir, oye, y cada uno de ellos tenían símbolos, pero también tenemos que comprender muchísimo que esos símbolos también nos habla del desarrollo del proceso de la cultura. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nada más como para ir poniendo tinta en esta charla, diríamos, ¿cómo es que anteriormente había civilizaciones que tenían como deidades, bien, al sol? Y decir, oye, pero el sol, llámese en Egipto, ¿no? Ra, bien, empecemos a observarlo, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, ¿no? Con la representación justamente de Quetzalcóatl, Claro. representando diferentes elementos de la naturaleza. Y fíjate que esto es algo bien importante porque de aquí tenemos que partir, que es, ¿por qué antes se identificaban con la naturaleza? Y después se empiezan a identificar como con otros elementos más de formas, vamos a llamarle animales, ¿no? Y el hecho de decir, oye, en un momento era como el sol, y de repente en algún momento se identifican como con los leones, porque Águilas. era de, exactamente, y era, por ejemplo, la cuestión de hablar de Hércules, y de repente nos vamos a dar cuenta que toda esa cultura que viene desde las cuestiones antes de Cristo, ¿bien? Claro. Podríamos decir, oye, pero también nosotros, en esta actualidad, en estos momentos, podemos darnos cuenta que todavía hay movimientos. Y déjame poner ahí que puede escucharse algo jocoso, pero diríamos, oye, hay grupos que se llaman jaguares, los Tigres del Norte, ¿no? Hay personajes en la música como el Rey Lagarto. The Eagles, los Eagles. Entonces diríamos, oye, ¿cómo es que se identifica, o sea, la cuestión animal? Más bien, vamos a tener que desarrollar toda esta temática, Claro. bien, para poder entender que este es un proceso de la naturaleza humana, pero tenemos que darnos cuenta de la complejidad de la sociedad en estos momentos. Eso es a lo que te iba a preguntar. Justo. ¿Qué está pasando hoy en la sociedad? Digamos, últimamente se maneja mucho como el tema de los millennials, de los centennials, de la generación X. Y bueno, nosotros creo que somos, ¿qué? Yo soy millennial, somos millennials. Sí, millennials. Y bueno, nosotros también sufrimos, o sea, de hecho Leo viene caracterizado como una tribu urbana que tú defendiste mucho. No caracterizado, sino que es Bueno, parte de mí. Es parte de ti. Es parte de mí. Totalmente. Es como la tribu, la corriente a la que me Te identifico, identificas. que es el goth o el post-punk, que pues es una corriente que surge a finales de los 70s, Claro. que también viene de gente marginada y se convierte en una subcultura todavía más marginada que es el goth, ¿no? Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, a lo que iba es que creo que nosotros vimos ese parteaguas de querer pertenecer a esos movimientos. Y creo que la generación X fue me atrevo a decir, la primera que se atrevió, ¿no? Que fue la donde empezó, pues, el punk, el grunge, el metal, y donde te empezaron a juzgar con el glam, con la manera de vestirte y todo eso. ¿Qué pasaba antes de la generación X? Esas generaciones, digamos, sesenteras. Bueno, que en los 60 estaban los hippies también. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando y cada uno va buscando siempre una identidad? Y me imagino que tiene que ver mucho con el tema, pues, social, económico, expectativas de vida, no sé, ahí que nos puedas comentar. Fíjate, es bien interesante, y tenemos que entender que este proceso de cómo vivimos actualmente en nuestra sociedad, con la libertad de que tú puedas elegir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres vestir, qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que te gustaría vivir, la realidad es que tenemos un contexto relativamente joven, ¿no? Hay investigadores, por ejemplo, hay un investigador que se llama Steven Pinker, que dice, he escuchado a lo largo de los años que dicen que el ser humano está involucionando, que el ser humano está... O sea, que va para atrás. Exactamente, Okay. ¿no? Y dice, y eso es una falacia. ¿Por qué? Dice, porque antes por robar un pan te cortaban una mano. Antes por tener un proceso de infidelidad te apedreaban.
Dice, ahora la realidad es que no estamos cortándole la mano a una persona. Hay otras circunstancias sociales que toman el control. Pero tenemos que entender, por ejemplo, si analizamos esos procesos, donde diríamos el entorno urbano versus el entorno rural, cómo es que fue haciendo esa transición del siglo pasado. Y nos tenemos que ir todavía hacia los procesos, todavía incluso hasta de la Revolución Francesa y cómo se organizaban las ciudades europeas, porque no podemos nosotros engañar que al momento de que vivimos la hispanidad, ¿no? Que llegan los españoles y que se genera este mestizaje, genera todo un proceso donde empezamos a tener esa civilización, esa cultura mesoamericana con características europeas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que entender que cuando hablábamos, por ejemplo, de las épocas feudales y después los procesos, vamos a llamarle, donde ya las personas pueden empezar a tomar decisión, que es cuando aparecen las características de los burgueses, ¿bien? Diríamos, oye, actualmente escuchamos ese término como muy despectivo, como si dijéramos, burgués. Cachón. Exactamente. Este es burgués, fresa. Pero algo muy importante de comprender sobre la cuestión de la comunidad burguesa es que eran estas personas que emigraron del campo hacia la ciudad y en la ciudad tuvieron oportunidad de ofrecer algún servicio o algún producto y por lo tanto no estar dependiendo de si algo su feudal o su feudo le iba a dar. Bien, y entonces esto es una característica súper interesante. ¿Por qué? Porque por fin las personas podían tener su propia libertad. ¿Qué quería decir? Yo puedo trabajar, yo puedo generar, yo puedo gastármelo en lo que yo quiero. Autosuficiente. Exactamente, y yo puedo pasar esto a otra persona dentro de el burgo. Y entiéndase que el burgo, como era la explicación de las ciudades antiguas. Entonces, ya cuando vamos observando de esos procesos de la burguesía, cómo va pasando los movimientos sociopolíticos, habrá muchas personas que dicen, oye, desde la Revolución Francesa, cuando existían estos procesos de libertad, fraternidad, hermandad, ¿no? Todos estos elementos que se buscan, decir, oye, se escucha muy bonito, pero también había otros contextos en que no nos percatamos, los procesos climáticos, cómo eran justamente los procesos sociales de ciudades cercanas, bien, cómo es que esto pasó a otras partes de los continentes, cómo es que justamente los movimientos, vamos a llamarle de expansionismo o de esa etapa imperialista, donde pues sí había esclavos, donde se llevaron justamente a comunidades afrodescendientes, o sea, que ocurrieron mucho, y vamos dando cuenta que empezaban a tener diferentes tipos de expresiones, ¿bien? Y esas expresiones al final de cuentas están dentro de la naturaleza, ¿bien? Yo creo que primero para poder meternos hasta ese nivel de profundidad, yo le diría a nuestros amigos que nos están escuchando, bien, vamos primero desde lo superficial para que vean hasta dónde vamos a llegar y luego nos metemos y de ahí nos acompañan durante toda la charla. ¿Para qué? Para que entonces sea como respiras, sumerjámonos en el tema, comprendamos, porque pasa algo bien maravilloso aquí, Tetes, y que a lo mejor creo que lo comprenderás. Lo incomprendido nos obliga a meternos a analizar y poder comprender. Y comprender la mente humana es algo maravilloso que espero que lo puedan disfrutar. No, hombre, comprender la mente humana es todo un universo y creo que seguimos buscando hasta nosotros mismos, ¿no? Digo, son muchos los temas que podemos abordar junto con esto de búsqueda de identidad. También el tema de la salud mental es algo muy importante que me gustaría abordar. Leo, a ver, de tu parte me gustaría escuchar cómo tú llegaste a este punto, ¿no? ¿En qué momento te encontrabas de tu adolescencia o niñez, no sé, para poderte identificar con un movimiento, con una cultura? Siento que el hecho de identificarte con un movimiento o una subcultura es algo inherente de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentaba el Doc, desde el principio de la humanidad hemos tratado de pertenecer, ¿ok? El ser humano es un ser social. Es un ser social 100%. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para llegar a estar en una comunidad y sentir pertenecer? Entonces, el lenguaje surge con la finalidad de pertenecer y de comunicarte con otros para poder expresar tus necesidades y sentirte parte de un grupo. Y así surge la música. ¿Ok? Así surge la música. ¿Por qué? Porque la música es el medio de expresión universal. Claro. ¿Ok? Se tienen registros de los primeros instrumentos musicales desde hace 40,000 años, los cuales también
estaban hechos con la finalidad de imitar sonidos de animales, imitar sonidos de pájaros. Éramos Terians. Éramos Terians ¡Sabíamos! desde el inicio de la humanidad. Pero justo el ser humano siempre ha buscado este sentido de pertenencia. Desde el inicio de los tiempos buscamos un sentido de pertenencia, pero siento que es parte de la humanidad ese sentido de pertenencia, pero también el sentido de rebeldía. Entonces, muchas veces buscamos ese sentido de rebeldía y lo buscamos en las cosas que nos gustan y en las cosas que nos hacen sentir vivos y nos hacen sentir bien. Porque estamos hablando de que las tribus urbanas no tienen 20 años. O sea, la primera no fueron los emos, ni los goth, ni los punk, ni siquiera en los 50s que llegaron los greasers, ni siquiera si nos vamos a los 20s con las flappers, si nos vamos... Por ejemplo, la primera que se me puede ocurrir en este momento, 1774. A la madre. 1774, Johann Wolfgang von Goethe lanza un libro que se llama Las penas del joven Werther. ¿Ok? En este libro hay una carta así súper cortita que dice cómo se vestía el personaje de Werther. Entonces, ahí tienes a todos los adolescentes del año de 1974 yendo a la tienda a comprar la ropa que usaba Werther porque todos querían vestirse como el personaje del libro. Ya luego todos empezaron a desvivirse igual que el personaje del libro, pero esa es otra historia. Esto estamos hablando... Se da. Es el efecto Werther, de hecho, que sucedió también cuando falleció Kurt Cobain. O sea, es un efecto 100% científico y comprobado. Luego, si nos vamos a finales de los 1700, en esta época entre el clasicismo y el romanticismo, el compositor que era el vínculo entre el clasicismo y el romanticismo era Franz Schubert, el primer rockstar de la historia. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo iba a ver a Mozart o iba a ver a Beethoven, que justo era como el que opacaba a Schubert, la gente que se sentía rebelde iba a escuchar la música de Schubert en fiestas clandestinas que eran las Schuberteadas. Ok, estamos hablando de 1785 aproximadamente. 700. Entonces, era una subcultura, los fans de Franz Schubert en 1785. Luego llega Paganini también, y están los fans de Paganini, que eran los primeros metaleros, verdaderamente, punks, sí. Porque llegaba en un carruaje negro jalado por caballos negros y toda la gente se volvía loca cuando llegaba, porque era una figura espectral tocando el violín. Entonces estamos hablando de que esto no es nuevo. O sea, esto es parte de la humanidad desde hace mucho. Luego en los 20s que llegan las flappers, que llegan en los 50s. ¿Qué son las flappers? Las flappers era una subcultura de morras bien rebeldes durante los años 20s. Morras rebeldes. Luego, en los 50s que llegan los greasers, que era de yo voy a usar los pantalones de mezclilla, que era impensable, que era indecente usar pantalones de mezclilla. Playera, salir a la calle con playera era indecente y los tachaban de lo peor. Que ese es otra historia. Ahorita hablaremos de por qué tendemos a estas subculturas, a estas personas, tenerlos de enemigo en común. Claro, no, hombre, es algo... Yo digo, el sentido de pertenencia siempre, ¿no? Sí. Digo, pues... Creo que los tres que estamos aquí en algún momento lo sentimos. Digo, bueno, véanlo. O sea, digo, yo a pesar de que tengo el peinado de Peña Nieto y pues no parece... Hasta me tuve que poner una playera metalera para poder sentirme parte de un movimiento. Sí, que el sistema... Pero bueno, todo el mundo sabe que bueno, yo soy una pieza importante para un movimiento aquí en México, pues que es el metal, ¿no? Es la comunidad metalera, que es un nicho cultural muy importante a nivel mundial. O sea... años y años y no los pueden tumbar. O sea, no es una moda, es algo que ya se quedó generaciones con generaciones y los niños siguen mutando y siguen creciendo y siguen siendo metaleros, así como el punk, como muchos géneros, ¿no? Pero me gustaría un poquito platicar de ya más actual, mi querido Doc, en la cuestión de los jóvenes. ¿Por qué últimamente... nos han visto muy afectados con el tema de involucrar las redes sociales ahora, que es un tema en el que me gustaría platicar, que ya la competencia se volvió más cañona, más cabrona. ¿Por qué? Porque pues antes, sin tanta comunicación, sin estar tan conectados con todo el mundo, pues tú competías con la gente de tu pueblo, de tu cuadra, de tu barrio, de donde vivieras. Si fuera rural, pues ahí con los de los vecinos, no sé. Ahora...
estás a un clic de poder ligar con una morra del otro lado del mundo, de poderte conseguir al guitarrista que tú quieras de las cercanías de Aguascalientes, de Ciudad de México, donde tú quieras, al güey más cabrón. Entonces se llega un momento de donde la autoestima baja o el nivel de competencia sube. ¿Y eso qué conlleva? Pues muchísimas cosas. Depresión, ansiedad, los retrasos de madurez, que es algo que me gustaría que platicaras. Incluso nuevas expresiones. Porque Claro, para también. poner un ejemplo sencillo, para que nos puedan entender, diríamos, muchas personas decían, oye, antes esas enfermedades no existían. Y diríamos, claro que no existían. Típico, ¿no? Ajá, y dijeron, ¿pero por qué no existían? Porque fallecían a los 40, 50 años. Bien, o sea, entonces... Okay, la expectativa de vida. Exactamente, va cambiando el entorno, va cambiando justamente los avances científicos, médicos, la vida es más larga y entonces se van presentando otra clase de fenómenos. Pero entiéndase fenómenos como los elementos que podemos observar. Pero centrándonos en tu pregunta, Tetés, fíjate que tenemos que arrancar desde una paradoja. Y es esta paradoja de la variedad. Mientras más variedad, pareciera ser que hay más opciones, pero mientras más opciones nos pone más en riesgo. Vamos a tratar de entenderlo. Por ejemplo, muy seguramente muchos de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el día de hoy, y los invitamos que comenten si están de acuerdo. Claro. Es, anteriormente, vamos a ponernos 20, 30 años atrás, si se te antojaba un helado era vainilla, fresa, chocolate y napolitano. Napolitano, los tres. Y ahí quedó, ¿no? Y Luego era incluso chido. diríamos, oye, en esta maravillosa ciudad que es Aguascalientes, diríamos, oye, y hace 30 años, pues a lo mejor era o el suru, o vamos a decirle, el bocho. El bocho. Una estaquita, ¿no? Y 2, 3 cosas, Y ya, ¿no? ajá. Y ahí le parabas. Sí, sí. Oye, ¿y a dónde salíamos o a dónde comer. salían? Pues ya le bueno, empiezas a pistear. a tal lugar, a tal cantina, a tal Y lugar. vámonos. Y hasta ahí, ¿no? Que a lo mejor para muchos de nuestros amigos era más fácil encontrar a su papá, ¿no? Porque no había 100 lugares, Sí, ¿no? papá, que tenían hasta 3 familias. Exactamente, decir, oye... Saludos, abuelito Benjamín. Decimos, Él está en el cielo, que en paz descanse. diríamos, oye, podías llegar y sabes en dónde estaba, ¿no? Porque había menos variedad. Ahora en estos momentos, cuando nos damos cuenta que hay más variedad, podemos tener más acceso, pudiéramos decir que nuestra vida puede ser más agradable. Claro. Vamos a poner un ejemplo de los helados para poderlo entender, porque seguramente todos hemos ido a una cadena de helados donde ya encuentras 40 sabores de helado y los puedes combinar por Sí, un ya es precio una más. locura, ya. Y entonces dirías... Está de gansito ya y de Exactamente. pistache, Sí, de aguacate, sí, ¿no? de aguacate, sí, hasta de chile, de allá. de mole. Sí, ya, no mames. Sí. Entonces, Las de garrafa, ¿va? Todos Las de esos San procesos diríamos, a ver, bien, tenemos 40 sabores y puedo elegir de esos 40 sabores el que yo quiera. Diríamos, sí, pero si entendemos cómo funciona la mente, no es que tú elijas, es tú rechazas. Ok. Porque para poder elegir tienes que rechazar. Si son 40 sabores y eliges uno, tuviste que haber rechazado 39. Y entonces el resultado de haber rechazado 39 es la elección del helado que elegiste. Diríamos, oye, pues eso está como muy simplón. Diríamos, es que así es como funciona la mente. Tú cuando piensas que eliges, por ejemplo, oye, voy a elegir una rola, tu mente antes descartó todas las demás. Oye, voy a elegir, o ya elegí casarme con esta persona. La mente está definiendo que tiene que rechazar a todas las demás. Las otras. Entonces, ganado. cuando nos damos cuenta de este proceso, Tetés, y fíjate que es algo súper interesante, que es, ahora que tenemos tantas opciones, tenemos que rechazar muchas más. Porque podríamos decir, oye, puede ser rockero, puede ser metalero, puede ser punqueto, puede ser emo, puede ser... Y diríamos, sí, ¿y sabes qué? Rechazaste las que ya toda una comunidad que ya eligió. Entonces, el hecho de que pertenezcas al otro, por ejemplo, diríamos, oye, los Therians, ¿no? Que ya pertenece a ese grupo, quiere decir que no pertenece a las otras 40 en las cuales nosotros crecimos. Y por lo tanto, esa variedad y esa novedad es algo en lo cual profundamente alguien podría decir, oye, pero es algo nuevo, ¿sí? Pero también es algo que no conocemos. Y al momento de que no tenemos ese conocimiento, el proceso de tener que
invitarnos a aprender cómo es que se genera ese proceso, genera demasiado estrés. Bien, vamos a poner un ejemplo, Tete. Seguramente Leo, tú, yo, cuando empezamos con estos proyectos de comunicación, oye, al principio era como acércate al micrófono, luego así, y luego Acércate, párate, aléjate. esto. Y era como, pero mientras que vas conociendo... El proceso de todo, de aprender a hacer. Exacto, mientras vas conociendo, te das cuenta que ese conocimiento te va dando un poco más de certeza. Entonces, Claro. ahorita actualmente hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque es el nuevo sabor. Ok. ¿Sí? Y entonces ese nuevo sabor que muchos están eligiendo. Pero el punto es ¿por qué? ¿Por qué están eligiendo eso? Y entonces, Ok. en esta juventud tenemos nosotros que entender que el adolescente tiene una característica por naturaleza. ¿Y cuál es? Que empiece su proceso de rebeldía. Ojo, Claro. rebeldía no quiere decir que se descontrolen, como que tomen, que fumen, que hagan, que esto. ¿Por qué? Porque vamos a poner un contexto. Si vienen de una familia muy estructurada, por ejemplo, de un corte católico como... Valores, conservadora. Exactamente. Diríamos, oye, que le gusta el rock es una rebeldía. Pero también a la inversa. Oye, vengo de una familia donde somos profundamente científicos, Ajá. que nos damos cuenta de evidencias y Y es resulta católico. que le gusta estar cantando alabanzas. Entonces diríamos, oye, y ese muchacho es un proceso de rebeldía. O sea, ir en contra como de las costumbres familiares podría ser. Diríamos conocer la contraparte. Ok. Y diríamos... ¿por qué? Atreverse a conocer otros mundos. Exactamente. Ok. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Oye, una persona que vivió en una familia de escasos recursos. Puede ser una rebeldía el que él sí estudie y que él pueda generar riqueza. Ok. Y diríamos, oye, ¿pero cómo? Es una rebeldía de su sistema. Porque pueden decir, ay, yo te andaba chambeando ya en el mercado y tú andas con tus mamadas de libros. Exacto, Pasa. es una rebeldía. Ok. Que socialmente no la vemos mal, porque ante los movimientos y las observaciones Es lo socioculturales, ideal. diríamos lo que estamos esperando. Y eso que estamos esperando, y si nos enfocamos, seguramente, Leo, tú vas a tener también mucho esta información, cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos capitalistas, ¿no? Y diríamos, oye, en la sociedad, si tus conductas generan, tus conductas valen, ¿bien? Claro. Entonces, si tus conductas, al contrario de generar, Restan. ¿bien? Hacen que la sociedad tenga que invertir en ti, ¿bien? Puede ser que eso pueda ser algo despreciable. Pero también Claro. creo que algo bien importante de esto es, ¿en qué momento nosotros seguimos en esa corriente que conocimos de actividades, de procesos laborales, sociales, de lo que conocimos nosotros, y a lo mejor no nos hemos dado el tiempo de tener esos procesos creativos? ¿Por qué? Porque escuchaba algunas entrevistas que pasan en internet y decía, ¿cómo es posible que no observemos que probablemente esto, lo que estamos viendo, una gran probabilidad en una de mis hipótesis, es estamos enfrente de adolescentes aburridos? Bien. Aburridos. Y diríamos, ¿por qué? Porque de un proceso de aburrimiento están teniendo una creatividad que a lo mejor lo estamos viendo como absurdo. Ok. Bien. Y decir, oye, ¿y de aburridos de qué? Curiosamente, de tanta estimulación. Oye, tengo plataformas, música, de streaming, de redes YouTube, sociales. programas, todo. Y está tan estructurado que el punto es, oye, ¿qué quiere hacer? Salirse a caminar como perro. O sea, desconectarse de eso. Sí. Y diríamos, oye, ¿pero qué estás haciendo? Un proceso de rebeldía de este sistema. Claro. Bien. Y cabe destacar que tuvimos una charla con una Terian y no vengo hablando desde totalmente el desconocimiento, en donde ella nos dice, a ver, los Terians no es que se sientan animales todo el tiempo. Los Terians entran en ese rol por un momento y salen a su humanidad. Es lo que quería decir, no es que coman croquetas, no es como que de que todo el tiempo va a estar ladrando o caminando en cuatro patas, ¿no? Simplemente entran, salen, ellos son muy conscientes de su humanidad. Así que ellos pueden decir de que, ¿saben qué? Nos juntamos una hora me identifico como animal, ladro, esto, lo que sea, respetable, y salen y es como de que pueden convivir con cualquier persona, pueden comer lo que sea, ir al cine, convivir socialmente. Y es algo que platicábamos atrás de cámaras, Doc, que cuando un movimiento así o una comunidad llega a afectar ya socialmente o personalmente, que si, digamos, el ser Terian y todo el tiempo te tienes que comportar como animal y que a lo mejor eso afecte en tu trabajo, de que tu trabajo tengas que estar en cuatro patas o tengas que orinar en la esquina porque tú te identificas como animal, ahí es donde ya es preocupante, ¿no? Claro, y tenemos nosotros que entender que el proceso
De hecho, el problema no es que se identifiquen como Terians, ¿eh? Sí, no, Sí, ese no, es el como lo que quieras. O sea, ese no es el, Sí, no, problema. Libertad total. El problema Sí, claro. puede ser que te engañes de que no estás viviendo en un entorno y en un contexto social. Y que te engañes de que digas, yo porque me percibo, puedo yo entonces morder a un niño. Como hubo casos que ocurrieron, ¿verdad? Sí. Que, bueno, esos casos fueron montados. Ahorita hablaremos de este tipo de... Hubo mucha desinformación esa semana. Mucha desinformación. Mucha desinformación. Que ahorita vamos un poquito... desmitificaremos. Sí, pero a lo que iba es como que el punto de que, por ejemplo, el hecho de que tú te vistas así diario, pues no te afecta ni en tu trabajo, ni a la sociedad en sí. O sea, a lo mejor puedes prestarte a críticas de que es ridículo. Exacto. Exactamente. Pero mucha gente piensa que los Terians todo el tiempo van a estar ahí en cuatro patas, orinando, comiendo croquetas, que pues eso pues, pierde esa humanidad, ¿no? Totalmente. Que otros que fue lo que llamó mucho la atención, porque otros comunidades o movimientos, pues sigue siendo el humano, pero a lo mejor haciendo cosas extrañas. Y justo hablando de este tipo de cosas extrañas, hay que analizar todo lo que ha sucedido con las subculturas desde los 80s hasta el día de hoy, que han sufrido mucho. Antes existían estas subculturas, siempre han sufrido, siempre han tenido este tipo de estigmas, pero últimamente es un ataque hasta personal. O sea, incluso llegué a ver amenazas a jovencitos que se salían al parque a creerse un perro. A los Terians, sí. A los Terians. Okay. O sea, amenazas. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estas amenazas? ¿Por qué tenemos ese odio? ¿Por qué ese odio y este enemigo en común que tenemos hoy en día y que ha ocurrido con otras tribus a lo largo de la historia? Porque si lo analizamos desde un punto de vista sociológico, desde la sociología, existe la sociología del conflicto, ¿ok? ¿Por qué el conflicto? Porque, estábamos hablando hace rato, el ser humano es un ser social. ¿Ok? Un ser 100% claro. social, al grado de que nadie es 100% independiente. Nadie puede ser 100% independiente. Ese mito de los ermitaños que se iban al bosque y esto, es imposible que una persona exista si no es en una sociedad. A tal grado de que algunas tribus en África, ellos no tienen cárceles. Lo que hacen es excluir al criminal de la tribu. No puedes tener contacto con ninguna persona de la tribu. Si les hablas, no te contesta. O sea, tienen que irse a otro lugar. La ley del hielo. Ajá. O sea, tienen que irse a un lugar remoto. Las personas terminan. ¿Por qué? Porque necesitas de alguien más. Y en estas... Disculpa, ya esto creo que es bien importante. Adelante, porque dijeran, oye, pero sí han existido ermitaños. Sí, pero muy seguramente en la humanidad no dejaron sus genes. Y diríamos, ¿por qué? Porque ese proceso cuando se aíslan, el nivel de la calidad, la vida, la expectativa es demasiado baja. Porque podría alguien decir, yo soy ermitaño, como decimos, siempre hay un unicornio entre la sala donde dice, yo sí soy ermitaño y me voy. Pero el punto es... Cuando nosotros dejamos de pertenecer a los entornos sociales, nos ponemos altísimamente vulnerables. No como en la época, vamos a llamarle... Vulnerables vulnerables, por ejemplo, como en la época del medievo, donde diríamos, oye, se sale de las paredes del reino, ¿bien? Y diríamos, bueno, pues un animal, ¿no? Inclemencias del clima, ¿no? O sea, se iba a morir. Ahora a lo mejor decir, oye, si a esta persona la ignoramos, no hay problema, le van a vender algo en una tienda de conveniencia, un gansito, algo le van a hacer, ¿no? Pero cuando hablamos ya de ese proceso de abstraerte de la cuestión social, diríamos, ahí sí, diríamos, oye, está regresando la época de los elementos de las cavernas, de la época de piedra, ¿bien? Y diríamos, y ahí sí, la persona que se abstrae de la sociedad se regresa a esas etapas donde su periodo de vida, pues, era muy corto. Totalmente. Y bueno, justo hablando de esta sociedad del conflicto, como bien mencionaba el doctor, tenemos que pasar por un proceso de rebeldía sí o sí, algunos de una manera, otros de otra. Para unos la rebeldía total es voy a llegar una hora más tarde, voy a llegar 15 minutos más tarde, y otros es expresarlo en cuanto a lo físico y en cuanto a cómo nos mostramos ante la sociedad, ¿no? Que es, si bien cada uno tiene una filosofía, una cultura distinta, pero justo... Cuando los jóvenes se agrupan, y aquí es donde estamos analizándolo desde un punto de vista sociológico, cuando un grupo de jóvenes se juntan con mismo tipo de vestimenta, mismo tipo de gusto musical, mismo tipo de ideas, y aquí es el punto, el mismo tipo de ideas, que
¿Qué tienen todas estas subculturas en común? Que tienen ideas que van en contra de lo establecido. Claro. ¿Ok? Entonces, este tipo de vestimenta, lenguaje y sobre todo las ideas crean algo que se sale, crean un espacio de autonomía del Estado y autonomía cultural, ¿ok? Porque no dependen al 100% de lo que está en el poder o lo que está establecido. Ok. Entonces, cuando el poder ve a estas culturas, a estas subculturas como Un como peligro. un peligro, entonces se crea este pánico, colectivo, rechazo hacia estas personas y es donde empieza a magnificarse. Recuerdo en algún momento hablando con el doctor que esto ocurre a niveles microscópicos como lo es una familia, que siempre tiene que haber una persona que es el conflicto central y que los demás miembros lo ven como el conflicto, pero ese conflicto hace que toda la estructura funcione. Sorprendentemente. Se reorganice. Ajá, se reorganice. Esa estructura se reorganice. Y lo que ocurrió durante muchos años es esto conocido como el pánico moral. Pánico moral, porque ¿cómo van estos niños a creerse perro? ¿Cómo estos niños van a estar tristes? ¿Cómo van a estar ¿Cómo reprimidos? van a andar con esas fachas? ¿Cómo van a andar con esas fachas? ¿Cómo van a escuchar esa música no del creen en demonio? Dios? ¿Cómo no van a creer en Dios? Y justo aquí en México lo más grande fue el pánico satánico. Porque claro, hasta yo lo he sufrido y creo que ustedes también, sobre todo tú, te supongo que lo has sufrido. Ahí viene lo fuerte conmigo. O sea, yo estuve en escuelas católicas, fui expulsado de escuelas católicas por simplemente cantar una música que estaba relacionada con el satanismo. Cuando yo siempre he sido un pan de Dios. O sea, era un adolescente, no, pero bueno, se relaciona, se causó un furor. Y yo creo que sí, en México batallamos mucho con el tema tanto político. O sea, ha sido como nuestro némesis, la política. Y la religión. O sea, desde lo de Díaz Ordaz, todo eso. Y la religión. O sea, creo que han sido estos puntos de equilibrio donde varias tribus urbanas se han centrado en la rebeldía hacia esos dos sectores importantes. Y es que hay que entender que son los macrorrelatos que pueden hacer la amalgama de una sociedad, ¿no? O sea, como ser mexicanos, como ser de una religión, ¿no? Y entonces te da un punto de identidad. De nueva cuenta, nos vamos a esa naturaleza de buscar pertenecer. Pero fíjate que esto que platica Leo, me gustaría no perder la oportunidad y diríamos, agárrense porque esto está impresionante. Las investigaciones más de vanguardia que se comprenden dentro de la cuestión genética, hay un investigador que se llama Richard Dawkins. Y Richard Dawkins tiene un libro que se llama, y su investigación se llama El gen egoísta. En esto hay un apartado muy particular que es a lo que él le llama la memética, ¿no? Y diríamos, oye, la memética me suena meme. Exactamente. Sus investigaciones, diríamos, mira, lo que vienen y todos hablan como súper coloquial, viene de un fundamento científico impresionante de Richard Dawkins, que habla él le dice el mimi, ¿no? El mimi. Y decir, oye, ¿qué tiene que ver? La información que pasa en tu mente que va a llegar a la mente de otra persona y esa información va a generar procesos de comportamiento y pueden pasar a través de generaciones. Voy a poner un ejemplo ahorita que hablamos de las cuestiones de la educación católica, ¿no? Diríamos, oye, estos procesos judeocristianos, ¿no? Hebreos, que se dieron en otro continente, lejísimo de nosotros, y diríamos, y ante la estructura de los años, diríamos, oye, 2026 años después de Cristo, diríamos, nosotros no tuvimos acercamientos con ellos, ¿eh? No. De hecho, no tenemos nada. Pero, ¿sabes qué sí tenemos? El proceso el meme. El mime. ¿Cómo se fue pasando esa información? De generación en generación. O sea, de que los españoles y como nosotros nos fueron que diríamos, oye, la cuestión, por ejemplo, hebrea, judía, cómo se da ese proceso de la invasión musulmana hacia la parte de española y cómo se recupera y todo el movimiento europeo y brincan ya el continente y decir, oye, ¿qué pasó? Pues son procesos, vamos a llamarle, de esa memética, que el pensamiento puede atravesar generaciones. Y esto es algo maravilloso porque diríamos, entonces es genético. Diríamos, hay paso de información genético como lo que vemos de los ojos, el cabello, la estatura, ¿no? Etcétera. Pero la información como tal
que es de la información que procesa la mente, también pasa. Y fíjate Sí que pasa. se pasa. Y diríamos, Wow. ¿cómo? Y eso es algo que en la actualidad diríamos, hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque hacían una investigación donde decían, las personas que no quisieron tener hijos, bien, y que en algún momento adoptaron, los hijos, aunque no eran padres directos genéticamente, lograron obtener información de los comportamientos de la estructura familiar. Entonces diríamos, ¿cómo? Por la memética. Pasa del pensamiento hacia otra persona. Por eso cuando hablamos de la viralidad, si nos damos cuenta, nosotros ya estamos en una época que es la época de la información, la era de la información. Totalmente. Y entonces diríamos, oye, ¿cuál era la era anterior? La era de la energía. Cuando hablamos de estos procesos de la bomba atómica, de Einstein, de... Guerras. Sí, o sea, todo este proceso, diríamos, era la época de la energía. Ahora ya estamos en la época y en la era de la información. Y estamos entendiendo que la información es un proceso que la mente puede pasar a otra persona Heredar. y se puede mantener por generaciones. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Decíamos, me interesa. oye, ¿cómo es que, por ejemplo, el rockabilly, ¿no? Que decimos, oye, pues es todavía un movimiento, pero va perdiendo, o sea, es como... Sí, ya va. Va disminuyendo. Claro. Digamos, oye, ¿cómo no recordar a grandes artistas? Pero ya ahorita actualmente hay otros elementos de información. Si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que la información a la cual nosotros nos estamos exponiendo va combinándose con todo lo demás que está generando novedad. ¿Qué quiere decir? Son nuestros valores con la novedad que estamos teniendo de otras culturas. Bien. Ok. Oye, ¿cómo es que estamos de otras culturas? Porque tenemos acceso vía de información digital. El cerebro, ¿qué consume? Información. Bien, Claro. toda esta idea que dicen, oye, es que la mente es con energía, no, ya está descifrado, ya estamos sabiendo que no funcionamos con pilas, funcionamos con energía. Y funcionamos con información. Ok. Y la información viene en una gama impresionante. La información que nosotros tenemos va a poder ser información que va a pasar a otras personas y eso les afecta en su comportamiento. ¿Qué quiere decir? A nuestro amigo y amiga que nos estás escuchando, esta información puede ser que cambie tu comportamiento. Y diríamos, ¿por qué? Porque a lo mejor con la información que yo estoy observando, me estoy dando cuenta que mi postura a lo mejor era absurda, ¿bien? Y me doy cuenta que este proceso, pues al final de cuentas, es otro más. Y el dedicarle tiempo sería como engañarme pensando que esto que está pasando con esta contracultura, con esta novedad, realmente me afecta. Porque diríamos, la realidad es que al tener acceso a la información, es más probable que te beneficie porque vas a tener nueva información, más habilidades para poderte adaptar y convivir con un entorno que está cambiando. ¿Por qué? Porque hay nueva información cada día. Cada día. Pero también la información a veces es basura. Digamos, aquí entra un punto importante, el algoritmo. Sí. Digamos, ¿por qué el algoritmo, y perdónenme la vulgaridad, pero por qué el negociazo del algoritmo de Facebook, de Instagram, es que culos, mujeres? Digo, es más el tema femenino, de este tema feminismo, digo, exponen más a la mujer en las redes sociales, pero todo mundo, aunque no consumas eso, siempre te van a mostrar una historia o algo para que tú estés generando ese algoritmo. Y el problema es que llega un algoritmo que se empieza a apoderar de ti, en donde es contenido sexualizado, contenido de memes, pero ya a lo mejor muy ridículos, ¿no? Que no te van a aportar ninguna habilidad social o una técnica para poder elaborar mejor lo que quieras o aprender algo. Y tercera, pues, digamos, la desinformación, las fake news, el causar caos, el ponerte histérico. Entonces, si todo tu día o llevas años, que muchos entran en ese círculo vicioso en donde todo el tiempo es scrollear, y tu algoritmo ya te entiende tanto de que no te va a poner una herramienta para cambiar una llanta o lo que quieras, porque tu algoritmo ya está en que, ok, aquí ya salió Salma Hayek en traje de baño, ya salió tal modelo, que el OnlyFans de no sé quién, que ahora un viejito cayéndose, un niño con síndrome de Down haciendo algo que te va a causar gracia, ese humor negro, bla, 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 bla. Y empiezas así, y así pasan los años, y esa información, Que diríamos, ¿qué es onda con eso? la gran cantidad de variedad que curiosamente ya no se vuelve variedad.
Bien, y diríamos, vamos a poner un punto muy importante. Eres el resultado de la información a la cual te expones. Claro. ¿Sí? Y esto entiéndase como en tu alimentación, en tus hábitos, en tus entornos, con tus amistades. Yo echándome un con los bacacho. es la información a la cual te expones, ¿no? Y decir, oye, ¿pero por qué? Porque al final de cuentas, lo que está en nuestro entorno no es determinista, pero sí ayuda justamente a estructurar. ¿Bien? Okay. Y algo muy importante, Tetes, y que seguramente Leo comparte, cuando decimos, oye, esta cantidad de información, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tal acceso a variedad de información. Jamás había existido este nivel de información. Anteriormente diríamos, y seguramente Leo nos podrá ilustrar mucho más con todos tus conocimientos, oye, anteriormente... Oye, pero ¿qué hacía Isaac Newton, no? Era filósofo y aparte estudiaba y se metía a la Biblia y diríamos, ¿por qué? Pues porque no tenía redes sociales. No tenía TikTok. No, o sea, era arquitecto. No tenía TikTok. Sí, exactamente, Da Vinci era arquitecto y era anatomista y era dibujante y era... Pues es que al final de cuentas no había tanto estímulo, ¿no? Claro. Pero... Quiero poner esto algo muy importante, Tedes, porque esperemos que esta información le llegue a nuestros amigos y que si tienen pequeñitos, bien, Claro, estén niños. muy atentos, A ver. porque ellos están profundamente en una desventaja de un punto ciego. ¿Qué quiere decir? Para ellos no hay una distinción, ellos ya están dentro, los pequeñitos ya están dentro del sistema. Y recordemos que cuando nosotros nos exponemos a información, nuestra mente empieza a adaptarse a ese nivel de estímulo. Pero cuando hay ese nivel de estímulo, va a tratar justamente de buscar nuevos estímulos. Voy a poner un ejemplo. Bien, oye, estamos viendo la película de los Avengers, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Oye, y vimos explosiones y cómo volaban y salían y diríamos, oye, y eso lo está viendo un chico que está hiperestimulado de estímulos y cuando sale y ve la calle y ve el atardecer y quiere salir a lo mejor a Ya jugar no te pelota, impacta. ya no impacta. No. La capacidad de asombro se ha perdido bastante. Es algo que yo siempre he platicado con mis radioescuchas y lo voy a aterrizar un poquito, a lo mejor me sale un poquito del tema, pero lo quiero aterrizar un poquito a la música, a lo que está viviendo actualmente, a la música actual en las cuestiones de los conciertos. Vámonos a un ejemplo más burdo, más entendible. Hace un festival de música, ¿no? Anuncian un festival de música, Vive Latino, que está nada de ser el Vive Latino y el Pal Norte, que ya vienen esos festivales, que vamos a estar por ahí. Anuncian el line-up. ¿Qué es lo que pasa cuando anuncias un line-up que jamás, hace 20 años, ni de por aquí podrías imaginarte que tuvieras a Lenny Kravitz, sí, claro. a Steve Aoki, en su tiempo, Red Hot Chili Peppers, o sea, bandas impresionantes, un Pal Norte con Deftones, con Turnstile, con Grupo Frontera, con eso, o sea, The Killers, una magnitud, o sea, una locura que ya es, o sea, sobre esa información, tanta cosa ahí en la mano, y todavía decir, está bien gacho, estoy bien culero. No nos vayamos tan lejos. Sí, ¿no? Adelante, o sea... Y lo que voy es la capacidad de asombro que se ha perdido. En la Feria de San Marcos, ¿cuántas veces anuncias el cartel? ¿Cuándo fregados ibas a ver a The Killers en Aguascalientes? ¿Cuándo? ¡Gratis! Gratis. O sea, ni siquiera estás pagando por eso. Bueno, con tus impuestos, obviamente. Pero, bueno, hasta a veces hasta patrocinadores lo pagan, ¿no? A veces no todos los impuestos. Pero, o sea, Toto. O sea, Sting, y te los atrevas a decir, Scorpions. y te atrevas a burlarte de la feria. Está gacho. O sea, es que yo lo he hecho, yo me he burlado de mi feria, nos hemos burlado, pero llega un punto... es la nuestra. Es la nuestra, pero llega un punto en el que te haces conciencia y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estoy impactando cuando mi tetes de la secundaria o de prepa, si lo viera diría, no mames lo que voy a vivir? Y ahora que lo estoy viviendo es como de, no voy a ir. Y justo esta capacidad de asombro, me voy a desviar un montón del tema porque es algo que convergen varias variables y varias cosas para que el ser humano haya perdido la capacidad de asombro. Una es esta sobreexposición que tenemos y todas estas opciones que tenemos porque decimos, bueno, tenemos la Feria de San Marcos, tenemos el Pal Norte, tenemos el Vive Latino, tenemos todo esto, tenemos un montón de opciones y aún así nos atrevemos a decir, está gacho, ya lo viví.
Y justo es ese, el ya lo viví, ya estuve ahí. Ya no me la cuentan. Ya no me la cuentan. Y eso es en algún momento violencia incluso económica. ¿Por qué es violencia económica? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando está aterrizando el avión y tú aplaudes, ¿qué piensa la gente de la persona que está aplaudiendo en el avión? Ese güey es apenas es nuevo. Es nuevo, es la primera vez que viaja en avión. ¿Qué pasa? Ajá, de alguien que termina la película y aplaude en el cine. Así que no Le sale de su adaptadito. casa. Sí, no sale de su casa, Le le falta falta mundo. ¿Por qué? Porque esto es violencia económica y es una violencia que viene desde el poder. ¿Por qué? Ok. Porque te minimiza por no tener experiencias, por no haber vivido estas cosas de yo ya lo viví, yo ya estuve ahí, yo ya lo hice, ya para mí esto no es nuevo, esto no me impresiona. Entonces, Ok. ¿qué hacemos los demás? Perdemos esa capacidad de asombro por el qué van a decir los demás, por el cómo me van a juzgar los demás y el cómo esto te afecta hasta en tu estatus social, el hecho de que aplaudas cuando baja el avión. Entonces, el ser humano, justo por esta imagen que quiere aparentar hacia el mundo, esta apariencia hacia el mundo, pierde esa capacidad de asombro, porque es como que eso no es nada. Eso no es nada. Que vengan los The Killers gratis a la feria no es nada. Ok, ¿por qué? Porque yo ya lo viví. Yo ya no voy a ir a estuve ahí, formar. yo ya lo hice. Yo no me voy a ir a formar, ¿por qué? Aparte no, y aparte Ajá. se huele bien feo y ahí se perran y yo no voy a ir a formar. Ajá. O sea, sí, hay comentarios despectivos Sí, horribles. justo, totalmente. Entonces es este estigma que se le tiene a la gente y no solo a las subculturas, sino tú no tienes dinero, tú no tienes el poder adquisitivo para acceder a estas experiencias que yo ya tuve y te juzgo por impresionarte por este tipo de Ok. cosas. Sí. Argumento un poquito nomás, creo que también algo que me gustaría agregar, y no sé si va aparte de lo que dices, Leo, el hecho de que saber que ya ferias de México te traen artistas tan grandes gratis, que obviamente al serlo gratis, obviamente llegas a un sector social que no tiene el poder adquisitivo Claro. para poderlo hacer. Y el hecho de que dices, no mames, a un cabrón de Villas de Nuestra Señora, rockero, ya pudo ver en primera fila a Sting o a The Killers. ¿Qué pasa con el güey que fue a 17 Corona Capitals, donde gastó 10,000 varos para ver a The Killers hace unos años? Es como de, ay, güey, eso ya no es cool. Eso Ya ya ver no a The es cool. Killers ya Ajá. no es cool. Porque ya cualquier hijo de vecino ya vio a The Killers gratis. Entonces ahora tengo que ir a la siguiente experiencia. Me voy a ir a ver a los Backstreet Boys a la esfera. Totalmente. Justo esto sucedió hace no mucho. A lo mejor tu audiencia se enoja. Pero Bad Bunny. Me gusta hacerlos enojar. Bad Bunny cuando vino a Ciudad de México, que la casita, que es como la experiencia súper exclusiva, la experiencia Prime, estaba en General B. Ah, que lo mandaron, que fue un pedo con Ajá. ustedes a la boletera. Porque estaba en el General B, que son los boletos de los más baratos. Claro. La gente El General A se emputó. Y el General A y la gente de la zona GNP estaba encabronadísima porque como yo que pagué más, No, hicieron un pedo. no voy a tener esta experiencia VIP y los jodidos sí la van a tener. Y fue un pedo. Y, o sea, no era por no tener la casita, es porque ellos sí la van a tener. Claro. Y sí. es que muchas veces así reacciona la gente. No es que yo no quiero tener eso, pero no quiero que lo tenga. Claro. Sí. Y si estoy pagando más, merezco. Ajá. O sea, y hasta hubo comunicados de prensa, o sea, no hubo devoluciones, no, quedó igual, ¿no? No. No pasó a mayores, ¿va? Ese tema. Bueno, el tema mediático nomás. Doc, perdón. Estamos enfrente de un proceso que le vamos a nombrar entretenodemia. Entretenodemia. Y decir, caray, ¿qué? Es una banda de gótico. Sí, es una- Entretenodemia. Fíjate, vamos a contextualizar. Si recordamos cuando fue lo de la pandemia, hubo un elemento por la información que le llamaban la infodemia, ¿no? ¿Y cuál fue la infodemia? El hecho de que las personas empezaron a estar saturando de información sobre las muertes, sobre las enfermedades, sobre lo que estaba pasando con la pandemia y hasta generaban síntomas. Los remedios falsos de que si te Sí. echabas no sé qué. Exactamente. Y cuando decimos, oye, ¿y la entretenodemia? Vamos a poner a todos nuestros amigos a reflexionar. Ok. Porque ese evento, la gran cantidad de personas que están viendo y van a ver este contenido, lo están observando con su celular. Y voy a explicar por qué. Porque cuando Steve Jobs presenta justamente el iPhone, hay una frase que nos debería de hacer reflexionar porque dijo,
La era del aburrimiento ha terminado. Todo el entretenimiento que quieras está en la palma de tu mano. Y al momento existe. ¿Quieres encontrar información de música? ¡Pum! ¿Quieres encontrar información de cultura? Tras. ¿Quieres encontrar información de salud? Ahí está. Todo lo que quieras. Los efectos. Bien, son los efectos. Y decir, todo esto, tenemos que decir, oye, pues qué maravilloso, ya tenemos para cómo entretenernos. Ahí está un problema bien grave. La mente humana, nuestra naturaleza no estaba diseñada para estar tan Para entretenidos. tanta información. Diríamos, oye, ¿qué estábamos diseñados? Pues ibas, cazabas, invertías el tiempo en agarrar, comer, agarrar Cocinar. algo, bien, y entonces pues te quedabas, y a lo mejor platicabas, y a lo mejor observabas, y tenías momentos de creatividad. Ahora, cuando está este proceso de que hay tanto entretenimiento, como por ejemplo lo que platicabas, Leo, oye, necesito buscar nuevas experiencias para ver si me entretiene. Ya vi 3 veces a The Killers, ¿no? Mames. Oye, pero es que, pues sí, pero ya los vi, ¿no? Oye, que viene tal banda, ay, pero voy a tener que hacer fila ahí en el foro, y no, cuando diríamos, oye, pero ¿por qué? Porque ya el artista no tiene que nada más enfrentar, bien, el que le llame la atención, sino que tiene que enfrentar que el que viene hiperestimulado. O sea, y impresionarlos, que es lo difícil. Claro, ¿no? porque decir, oye, ya estás, le estás metiendo todo el punch ya para hacer tu presentación, y está con el celular porque está a lo mejor viendo redes sociales. Y está más enfocado a el estímulo de la sensación que me da que vean que estoy aquí. Cuando el punto es, oye, disfruta la rola, ¿no? Claro. O sea, hay gente que ve partidos en los conciertos. Sí. O sea, me ha tocado que estás en un concierto y... Ya vámonos. Ya. Y todo de repente, ¡gol! ¿De quién? ¡De Necaxa! ¡Ya metió gol de Necaxa! Sí, sí, ¡No sí. mames, a huevo! ¡Gol out of my head! Y, o sea, hemos llegado a ese punto. Sí. O sea, está cabrón. O sea, Es la entretenodemia. Estamos tan entretenidos que ya no hay un enfoque donde nos pueda captar la atención. Y ese problema va a hacer que busquemos estímulos cada vez más intensos, y esos estímulos más intensos sean cada vez más breves, ¿bien? Y decir, ¿cómo es que más breves? Si ahorita estamos en un proceso del scroll de, como dicen, 10, 15 segundos y va, al rato va a necesitar estar con el sonido, la música, el celular, la televisión, el estar comiendo, el estar... Ya está pasando, Y ya. diríamos, oye, ¿y qué va a ocurrir con estas personas? Va a llegar un momento donde la información va a dejar de tener tanta relevancia. Y al momento de dejar de tener tanta relevancia, va a haber procesos de sinsentido. Bien. Por lo tanto, cuando diríamos, oye, ¿y estos por qué lo hacen? ¿Qué sentido tienen? Ese es el sentido. Bien. Que me desconecto de todo lo que ya no tiene sentido para mí. ¿Crees que llegamos a ese punto? Ya estamos. De desconectarse. Ya estamos. Ok. Bien. Y diríamos, oye, ¿por qué estamos en ese punto? Porque muchas de las generaciones nos vamos a percatar que van a regresar a la rebeldía de desconectarse de lo De la digital. información. Diríamos, van a estar inmersos, pero van a encontrar formas, ¿bien? Y diríamos, ¿por qué van a tratar de encontrar formas? Porque así como nuestra generación se rebeló y entró a la digital, en algún momento las generaciones se rebelará y tratará de salir. Oye, ¿a qué? Me imagino, para mí en lo particular, y ojalá que esto se quede ahí en el registro, decía Leo, bien, el proceso del estatus. Para mí, una de mis hipótesis es el estatus ya en pronto no va a ser en cuestión ni de vehículos, ni de ropa, ni de hasta cierto punto experiencias. El estatus, en mi hipótesis, como yo observo, bien, diría va a ser en quien pueda mantener estructuras de humanoides. Y diríamos, ¿cómo que de humanoides? Le va a pegar a lo más primitivo del ser humano, que es sentir que puede tener control sobre otra persona. Bien. Wow. Y diríamos, oye, ¿y entonces cómo va a ser? ¿Va a ser ir al concierto? No, es que me vengan cargando 3 humanoides mis bolsas. Bien. Y entonces, ya que ella les diga, ya no necesito convivir contigo. Puedo convivir con... Simplemente en las inteligencias artificiales actualmente, ¿bien? Oye, ya ni siquiera le pregunto a mi mamá cómo se hace una receta, pregúntale a Gemini, pregúntale, ahí está, ¿bien? Y decir, y si eso pasa hacia la cuestión humanoide donde diríamos, ya no necesito ni siquiera estar en contacto con otra persona que no tenga la información que a mí me guste, y puedo tener un proceso de inteligencia artificial, que tenga un proceso humanoide, ¿no? Que tenga alguna característica y que hable de lo que yo quiero, diríamos, eso va a ser más adictivo que sustancias. Esa es mi hipótesis.
Qué tremendo el tema que tocas de la inteligencia artificial, Leo. ¿Ibas a decir algo? Bueno, que justo hablando de este hartazgo que tienen los jóvenes ya de tantos estímulos, estamos viendo ahora que se van de regreso a lo más primitivo, justo regresando. Los viniles. A los viniles. Los viniles. No, sí, los viniles sí, son vale, chidos. sí. No, pero justo, o sea, estos chicos que ahora están regresando a lo más primitivo, que hay más primitivo que ser un animal. Ok, Ajá. claro, los Terians. Ajá. Y que buen justo, punto. pues son chavos que están expresándose de una manera u otra y que no le están haciendo ningún daño A nadie. A nadie. Sí, A totalmente. nadie. Sí, totalmente de acuerdo. El punto de la inteligencia artificial es algo que también, ay Dios, me llena me impresiona cómo ha avanzado. Ujú. O sea, el ChatGPT de hace un año al de ahora, el Sí. Gemini, los procesos de cómo pueden procesar la información a favor. Digo, hay cosas buenísimas. Ujú. Y la inteligencia artificial abarca todo, queridos amigos, en tu trabajo. Va a reemplazar muchos empleos. Ujú. Eso está claro. Y como ha pasado en toda la humanidad, ¿eh? Claro, no, Ujú. es para bien. Muchas cosas van a mejorar. Digo, me imagino que la cuestión salud va a ser mucho mejor. Ya, Ujú. digamos, va a haber muchos beneficios, pero el tema de que también, pues, en la música, también la Ujú. inteligencia artificial ya está empezando a picar muy fuerte, Ujú. en donde ya tuvimos una dinámica donde Ujú. nos pusieron música de inteligencia artificial y original y fallamos mitad y mitad. Ujú. O sea, no adivinamos. Ujú. O sea, ya está llegando a un punto de la inteligencia artificial de que está todavía perdiéndose más esa capacidad de asombro. Sí. Porque ya puedes hacer una canción de que tengo mi canción, hazla con la voz de Oasis y ya. Ujú. Tienes una canción tuya con la voz de Liam Gallagher y dices, no mames, o sea, ya lo tengo aquí. Y llega un momento en que saca Oasis una canción nueva y es como de, no mames, está más chida la mía. O sea, Y fíjate, y nos enfrentamos de nueva cuenta a este contexto de los estímulos y la cuestión del entretenimiento. El día de ayer, si mal no recuerdo, en Radio Pasita. ¿Te acuerdas de ese Radio comentario? Pasita. Saludos a Radio Pasita. Bien. Radio Pasita, suena chido. No, fíjate, estaba Leo en su programa y estaba una canción de Nirvana. Bien. Ajá. Y entonces en un momento hace el corte, dice, esto ya está eterno, no recordaba que fuera tan largo. Y diríamos, Ajá. oye, si recordamos las rolas, Eterno, ¿qué? ¿La canción? La canción ajá. era Smell Like Teen Spirit. ¿Y te hizo larga la canción? Dura como 5 minutos. Yo pensé que duraba como 2. Ah, chinga, nunca me había puesto Sí, a dura pensar. como 5 minutos. Sí, neta, Sí. órale. y fíjate, y en eso traigo a recuerdo esta experiencia. ¿Por qué? Porque diríamos, oye, antes podíamos estar escuchando una rola, ¿bien? Y irnos a lo mejor a 8 minutos y decir, ay, no manches, o sea, ve, y el solo y cómo y cuando diríamos, oye, actualmente Justo. tiene que ser corto, tiene que ser... De hecho, los algoritmos de Spotify Ajá. ya si tienes canciones de más de 3 minutos, no Ujú. estás como candidato a hacer a las playlists importantes. Sí. Ujú. Justo, las canciones tienen que ser de menos de 3 minutos y antes te dabas el tiempo, por ejemplo, a mí que me encanta de Cure, que se tardaban 5 minutos en llegar al primer verso, ahora tienes que llegar al coro dentro del primer minuto. ¿Por qué? Sí. Porque la música la tienes que consumir rápido, se volvió un producto de consumo, así como los TikToks, por ejemplo. El scroll. Ajá, el scroll, los TikToks de más de 1 minuto de duración, pues ya no se lo Se muestran. estancan. Se estancan. Ya los de más de 3 minutos, es como que ya ni siquiera lo vamos a promocionar. Y te dicen así, ese TikTok está demasiado largo, no lo vamos a promocionar, no va a salir en ningún lado. Claro. Ajá, entonces justo es esta sociedad del hiperconsumo y que queremos consumir todo rápido y fácil. En este elemento es Ujú, hiperconsumo, Ujú. hiperestímulo y tendríamos que decir la hiperaccesibilidad. Y voy a decir, oye, ¿cómo es esa hiperaccesibilidad? Bien, diríamos, oye, antes, seguramente muchos de nuestros amigos que viven aquí se recordarán que, oye, comer una pizza, cabrón. ¿No? O sea, era como, no manches, ¿a dónde vas a No, comer no una manches, pizza? no había. No sé si te acuerdas cuando pasó en esta parte de la ciudad tan bella que tenemos, bien, cuando se da lo de las rebanadas, ¿no? Y que llegaban ya por 15 varos. Las Jumbos Los Pizza. Jumbos Pizza. Y fueron un exitazo y diríamos, ¿por qué? ¿Ya podías acceder? ¿O antes era como por algún evento Sí, pedir especial? pizza por Domino's era de gente de varo, un cumpleaños, eran
No, ya era un eventazo. Un eventazo. Bien, y diríamos, oye, y actualmente ni siquiera tienes que ir justamente a la dirección. Ya lo puedes hacer en esa accesibilidad desde tu celular. Bien, Claro. oye, ya no tienes que ir a comprar, a cortar, a desinfectar, a hacer. Ya nada más es cuestión de colocarlo. Pero pasa algo muy interesante. El simplificarte la vida te va a costar. Bien, y decir cómo. ¿En qué aspecto? Te puede costar, primero, económico. Bien. Oye, no quiero batallar en hacer el producto para alimentarme, sin ningún problema, pero te va a costar. Claro. Bien. Oye, quiero entretenerme rápido, ya te está costando. Sí, ¿Sí? bueno, el pagar las plataformas. Incluso cuando en algún momento recuerdo, Leo, una plática hace varios tiempo, cuando decía, pero también tú eres justamente el producto, ¿bien? Porque digamos, oye, estoy viendo ese video en YouTube y de repente aparece el comercial. Ah, pues ahí estás el producto, justamente ahí te están enganchando. Entonces, habrá momentos donde esa simplicidad de tu vida, ¿no? De que quieras todo rápido, de que quieras todo a un estímulo cada vez más satisfactorio y que no aprendas a frustrarte, va a ser un proceso que vas a sufrir demasiado. Y decir, ¿por qué? Porque si no aprendes a frustrarte, no estás aprendiendo cómo es la naturaleza de la vida. En la vida nada es inmediato. Solamente hay un elemento que podríamos decir, que sí es inmediato, las catástrofes. En un momento estábamos aquí, de repente hubo un temblor y de un momento para otro cambió. Pero lo que es saludable toma tiempo. Y entonces estamos enfrente de esta problemática. Bien, oye, si de repente me doy cuenta que a nivel social puedo acceder a ciertos estímulos, ciertos grupos rápido, sintiéndome perteneciente, tomándome un video y diríamos, oye, al final de cuentas no se genera esa conexión, bien, en las diferentes comunidades, como a lo mejor nos tocó a nosotros en generaciones de transición. Bien, donde diríamos, oye, si escuchábamos rolas, ya había videos en internet, ya empezábamos a ver algunas bandas, claro, bien, pero nos chutábamos en algún momento, si no, a lo mejor todo el disco ya nos chutábamos las rolas. Claro. Ahora en este proceso de tanta simplicidad, que es, ya ni siquiera tienes que pensar cuál. Solamente dile qué estado de ánimo tienes, claro, y te va a dar el algoritmo. Necesito esto y te va a dar y a tu algoritmo te va a poner algo que te va a gustar. El problema es, oye, ¿y cuando enfrentas la realidad? En el punto es, oye, ¿y cuando vas a un concierto? Y cuando en ese momento a lo mejor te quedaste sin señal, ¿bien? Y entonces ahí yo creo que es ese momento que muchos dirían, como decías, oye, tenemos que competirle. Pero también es ahí creo que un momento donde muchas personas que vayan a disfrutar los espectáculos pueden desconectarse y reconectarse con esa parte de la satisfacción más auténtica. Tuve que esperar meses desde que salió el cartel. Lo tuve que esperarme, formarme, irme, pero cuando vas consciente en eso, seguramente vas a disfrutar. Y esa gente es la más feliz, la gente que yo veo formada temprano, digamos, en el estadio GNP, en donde sea, siempre se dan esos fenómenos de adolescentes, jóvenes, fans de los grupos que se forman temprano, pero ellos es toda una experiencia. Ahorita que estoy blogueando en este canal, que vamos a bloguear a las filas, todo eso, te termina contagiando. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con su presente, con su realidad de que disfrutaron la espera para el concierto. Obviamente, el costo del boleto les afectó. No es como que les sobre la lana. La gente que llega temprano no es gente como de un poder adquisitivo fuerte. O sea, siempre está ese patrón de que es gente que pues realmente pues le batalló, que ahorró, consiguió la lana o estuvo ahorrando, le compró su boleto con anticipación, se formó, llegó, quiere estar hasta adelante, le va a costar, tiene que estar ahí un día antes, acampar, pero el hecho de conectar con más gente de la de al lado, sentir la vibra desde que te están temprano cantando sus canciones, que hasta el hecho de que hasta se volvió un tema de mercadotecnia, que hasta los puestecitos de afuera se tienen que conectar con el ambiente de ellos, de que tamales Red Hot Chili Peppers, tamales RBD, y ponerle las rolas y crear ese ambiente. Es hermoso. Es precioso. Es hermoso. Y justo es de lo que hablábamos hace rato, ese sentido de pertenencia y ese grupo al cual tienes afinidad en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los gustos musicales. ¿Por qué? Porque los mejores amigos de la vida son los que conoces un día en un concierto y nunca más vuelves a ver, ni sabes cómo se llaman ni nada, pero es gente que va a escuchar lo mismo que tú, que se sabe las mismas canciones que tú, que va vestido igual que tú y que tienen todo en común y ni siquiera sabes cómo se llama,
pero tienes todo en común con esa persona. Encuentras tu tribu. Encuentras tu tribu. Fíjate, Y ese fenómeno. si me permites, Sí. recuerdo cuando pasamos de pandemia y que vino justamente Interpol. Fue una de las observaciones que me acuerdo que dije, oye, qué alegría darme cuenta que aquí en todo este lugar donde estamos en el estadio, bien, decían, me siento con los míos. Con mi gente, me siento protegido. Porque el punto era, oye, y ves la ropa y ves justamente el tipo, ¿no? Y dices, es que aquí hay esa conexión, ¿bien? Entonces, creo que en esa parte encuentras tu tribu. Así como otros encontrarán sus tribus y habrá tribus nuevas. Y de hecho, los que se atreven a más, o sea, que tú eres una persona como de esas que se caracterizan para ir a los conciertos, dependiendo del artista. O sea, si es de Cure, sí, o si es My Chemical Romance, o sea... Traía el traje de Welcome tú to eres Black muy así. Parade. Y estos personajes son rockstars en los conciertos. ¿Te ha pasado? Seguro, la gente se acerca contigo porque eres no el juzgado, eres el rockstar de... No mames, ¿qué va con ese güey? Sí. Y todos quieren... Y así en los conciertos siempre hay personajes que van disfrazados estos, o el que le organiza el mosh pit, o el que siempre... El personaje que siempre... no sé, manejan ahí sus roles, ¿no? O el que colecciona los vasos de cerveza, que ya saben que... ahí está. Siempre hay personajes Siempre en los conciertos. Y ahí cuando tú dices que te sientes como en tu comunidad, en tu nicho... Todo es felicidad. Nadie es juzgado. Estás en un foro solo, en el estadio general, 60,000 personas pensando igual. Y sabes que ahí hay chile, mole y pozole. Puede estar un sobrino de Carlos Slim, un hijo, o de Salinas Pliego, de quien quieras. Y hasta él mismo va a conectar. Totalmente. Creo que es esa parte donde... No solamente la música, creo que en muchas ocasiones el arte, ¿no? Todas estas líneas de expresión se vuelven democráticas, ¿no? Como decía, oye, ahí podemos nosotros convivir sin ese proceso, que al final de cuentas de una u otra manera se comunican, ¿no? Quién está en general A, quién está en general B, quién está en palco, quién está... Y luego, bueno, hay esas comunicaciones, pero creo que hay un momento donde podemos conectar justamente con ese sentimiento que todos compartimos. Y así como ocurre en la música, así ocurren en muchos ámbitos. Si me permites, recuerdo alguna vez cuando se dio esta euforia para muchos de los fans, ¿no? De Star Wars, ¿bien? Donde dices, oye, después cuando se pasa hacia la siguiente etapa, ya cuando lo tiene la cadena de streaming, ¿bien? Y decimos, oye, ¿y van a ver la primera? Pues muchas personas se fueron disfrazadas. Bien. Claro. Y decir, oye, pues yo me voy como Jedi y yo me voy como Sith y diríamos, oye, y en ese momento, en ese contexto, pues no te sentías. Esto, si nos damos cuenta, diríamos, lo que hablábamos en un tema con los Terians o con alguna otra contracultura, probablemente estamos observándolos y a ellos ni siquiera les importa. Y a ellos ni siquiera les importa. Y justo, o sea, qué hermoso y qué precioso sería eso que sentimos en el concierto de My Chemical Romance de si nos juntamos todos le hubiéramos partido a la madre a los punks en la glorieta de Insurgentes. Ese sentimiento de pertenencia, pero visto desde afuera es como que, ay, ve los raros que están vestidos de Star Wars. Vamos a criticarlos. Ellos están siendo felices, están disfrutando de algo que les gusta, vestidos de algo que les gusta. ¿Y qué hace la gente? Criticarlos. Y eso estamos haciendo con muchísimas personas. ¿Qué estaban haciendo los emos en la glorieta? Disfrutar de su música, disfrutar de cómo se vestían, disfrutar de la tristeza, la melancolía, del peinado, de lo que quieras. ¿Y qué hacía la gente? No me gusta cómo te peinas, te voy a odiar por cómo te peinas. Estás robando nuestros estilos. Estás robando nuestros estilos, huelo a humedad. Ahí estás juzgando. Exacto, ahí estás juzgando. Sí, justo. Pero es algo de lo cual no te puedes desprender. Claro, no. Porque también es parte de la experiencia humana el tener a estos enemigos en común, ¿no? Y justo, qué hermoso sería sentir eso que sientes en los conciertos cuando dices, aquí es mi tribu, aquí estoy bien, nadie me está juzgando. Qué hermoso sería que nadie te juzgara en ningún momento. Oye, hablando de ese punto de los emos y de lo que pasó en la glorieta de Insurgentes, este hecho donde agredieron, o sea, los emos fue muy sonado porque ellos sí fueron agredidos. Sí. Hubo a veces hasta, y era un tema del peligro de que a gente que era emo ya no se quería ni vestir así porque temía por su vida. Fueron golpeados en Querétaro fuertemente. Hubo varios hechos lamentables y pues todo
acaba en el tema de la glorieta de Insurgentes, en donde otras contraculturas como los darks, como los punks, como los metaleros, se unieron para acabar con otra contracultura. Que justo, ¿Qué opinas de eso? Yo opino que las personas que estaban en contra de los emos y querían acabar con otra subcultura no entendían un carajo de qué trataba su propia cultura. Porque un punk jamás va a juzgar. Un verdadero punk que lleva la ideología punk en la sangre, que la lleva en el corazón, no va a juzgar a otra persona, ni siquiera a otra subcultura, a otra persona, a otro ser humano. ¿Por qué? Porque es la libertad. O sea, si un gótico en aquel momento juzgó a los emos, no era un gótico de verdad, no era un punk de verdad, no era un metalero de verdad. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo la música. Poser, sí. No estás entendiendo la música que estás escuchando, no estás entendiendo las bases de la cultura, porque no es solamente la música. Estamos hablando de que son corrientes de pensamiento artísticas. Estamos hablando de que el post-punk, el goth, el emo, el rockabilly, el metal, lo que quieras, vienen desde corrientes de pensamiento y que todos son marginados. Entonces, Batallaron para... o sea, ¿cuánto batallaron las personas para poderse vestir de negro, para poder decir abiertamente soy punk, soy emo, soy metalero, soy lo que quieras? ¿Cuánto batallaron para poderlo decir abiertamente para que tú vengas a juzgar a otro? Entonces, yo estoy en esa postura de que esas personas no entendían un carajo de que... No eran trus. No eran trus, y no es importante ser true, sino si tú dices soy goth, si tú dices soy punk, bueno, pero estás teniendo la actitud más de derecha posible, o sea, no vas en contra de tus propios ideales. Nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Nunca entendiste de dónde venías. Nunca entendiste de dónde venías. A lo mejor te gustaba cómo sonaba la música, pero no estabas poniendo atención a lo que estabas escuchando. Entonces, siento que justo estas personas que estaban juzgando a otras personas solamente por cómo se vestían, por cómo actuaban o porque les estaban robando su estilo, no entendían realmente el trasfondo de las cosas y el trasfondo de qué estaban. Totalmente de acuerdo. Y aprovechando este momento de los emos, es un tema, el tema del emo es un tema que abarca mucho y de hecho es confuso esta contracultura, esta tribu. Porque el emo se relacionó con muchas cosas. Sí. Muchos pueden decir, emo, para los fresas emo, podría haber sido Kudai, Panda, Allison, ese como movimiento del que era happy punk, pero que todo el mundo empezó a adoptar el tema del fleco, de la depresión, del maquillaje, como, pues porque era realmente ya un tema comercial. Pero el tema también pues realmente si te vas a la esencia del emo, pues era otro tipo de estilo de música. Totalmente distinto. El emo viene del Spock Rock, que nace a finales de los 70s en Los Ángeles, California, y en esa zona, el Spock Rock, que se llama Spock Rock porque todos usaban el corte de Spock, que es como de el de cazuelita. Como de cazuelita. Y se vestían con pantalones ajustados y playeras negras. Ese era como el estilo del emo real, porque lo que conocemos aquí en México como emo es el emo de tercera ola. O sea, ya es la tercera ola del emo. Y lo que conocemos como la estética emo era el scene o el scene kid, que nada tenía que ver con el emo real. Entonces, hay una mezcolanza que, por ejemplo, My Chemical Romance no era emo. En su primer álbum tal vez tenía algunos tintes de emo real y de post-hardcore, que es otra de las segundas corrientes del emo. También por ahí está el Midwest emo, que también nace en los finales de los 80s, principios de los 90s, en el medio oeste de los Estados Unidos, que absolutamente nada tiene que ver con lo que conocemos como emo. Nada. Es como ese típico hipster que tienes en tu mente. Eran los que tocaban Midwest emo. O sea, nada que ver. Sí, el emo es una subcultura muy incomprendida y que se le da un nombre que ni siquiera tiene que ver con lo que es. Es un mundo todo ese movimiento, pero pues cada quien lo adoptó como quisiera y al final de cuentas fue respetable y digamos, también muy relacionado con el tema les incomodaba mucho su depresión. Sí, ¿no? Justo, y es nuevamente este pánico colectivo que surge no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en México, que en México este pánico colectivo se junta con ese pánico, ¿no? Es que estos niños están vendiéndole su alma al diablo,
es que estos niños están en malos pasos, cuando solamente eran personas que querían expresar cómo se sentían, porque estamos hablando de que después de los 90s, justo cuando empieza todo esto, ya la depresión está a flor de piel. Antes no y eso podías hablar incomodaba, de eso. eso Y eso incomodaba. Por eso creo que los Ajá. hemos incomodaron tanto, porque mostrar esa depresión, Esa eso vulnerabilidad. y también, o sea, hasta Ajá. autolastimarse, llegó a ser un punto crítico de que es hablar de esos temas prohibidos, Doc. Ujú. Hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, esos temas que justamente que conocemos muchos, hasta las conocieron o entraron dentro de un vocabulario, dentro de una adolescencia, de una juventud, en la secundaria, que eran temas que no te hablaban los maestros ni nada, y que uno, por su propio, creo que la generación, la millennial, fuimos como esas ratas de laboratorio que tuvimos que experimentar la depresión, la ansiedad, como un estímulo del estigma. cuerpo. Ujú. Y nosotros averiguar por nuestras propias medios cómo ponerle solución, porque con tus papás era de, a mí el tema de ansiedad me lo quitaban con un putazo, Exacto. un cinturón. A usted lo que le hace falta son unas nalgadas. No vuelvo a hablar con mi papá de ansiedad. Exacto. No vuelvo a hablar con mi mamá. Digo, no fue el caso, pero hay muchos casos. Y con los abuelos más. O sea, nuestros papás a lo mejor presentaron esos síntomas y nunca lo pudieron hablar. El tema de la ansiedad, Doc, el tema de la depresión es algo ya que lo tenemos aquí. Yo fui a psiquiatra, tú también fuiste medicado. Muchos de aquí que nos están viendo, muchos sufren de ansiedad, muchos sufren de depresión, muchos lo presumimos, nos sentimos orgullosos porque hay que sentirse orgulloso de sentirlo. Es algo muy humano sentir ansiedad, sentir depresión. Es algo, estás vivo. Hay muchos que les da pena también eso. Entonces, hablemos un poquito de la ansiedad. Es un tema que a mí me afectó mucho, me afectó que gracias a Dios lo he ido mejorando, pero doctor, me gustaría que me pudieras platicar. Claro que sí. Fíjate que me gustaría tomar lo que platica Leo y poderlo aterrizar. Si recordamos estos procesos sociales, donde vamos hablando desde la generación X, ¿no? Donde diríamos, oye, vienen de tener padres de una generación contestataria hacia las cuestiones políticas, ¿bien? Entonces, vienen con una corriente donde buscan tener un tanto de libertad. Después viene esta generación X donde empieza a tener esa búsqueda de personalidad. Y luego llega otras etapas donde podemos empezar a buscar la expresión emocional, ¿bien? Okay. Y luego vamos brincando a otra etapa donde ya es la identidad sexual. Y ahora estamos en este proceso donde la sexualización pues ya es parte normal, ¿no? O sea, lo que diríamos, oye, para nuestra generación, recordemos, por ejemplo, el clásico que decimos, pero porque era el contexto donde estábamos, bien, donde estaba la portada de Molotov, ¿no? Con la de dónde jugar a las niñas. Exactamente. Y diríamos, oye, eso era información que era completamente relevante. Una colegiala con el calzón bajándolo. Exacto. Y diríamos, oye, y actualmente, bien, ya nos damos cuenta que hombre, hay otros elementos. ¿Y por qué quiero poner esto como en contexto cuando hablamos de la cuestión de la ansiedad, en cuestión de la depresión? Bien, porque si bien hemos podido nosotros acceder a muchos placeres, el tema de haber accedido a placeres es lo que nos está generando malestares. Bien, okay. Es decir, ¿cómo? Vamos a poner un ejemplo. A todos nuestros amigos y amigas que nos ven, ¿no? Les pedimos aquí como mucha de su madurez porque estamos enfrente de temas complejos. No es nada más como, se siente triste y ya, ¿no? O nada más es como para llamar la atención. Estamos enfrente de procesos biológicos complejos, psíquicos complejos, sociales complejos, que nos vamos a dar a entender que en muchas de las ocasiones porque te sientes bien, el problema es que tu cuerpo se va adaptando y cuando dejas de tener ese estímulo de sentirte bien, el cuerpo, como estaba adaptado, dice, ey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo? Y se empiezan a detonar procesos de estrés. Bien. Que es como ponerte en alerta. Es un estado de alerta, bien, en el cual se resuelve y cuando se resuelve disminuye. Eso en términos clínicos le llamaríamos un proceso homeostático. Bien, ¿qué quiere decir? Imagínate un termostato que se activa y luego disminuye y ahí está bien. El problema es cuando ese proceso homeostático no se genera. Bien, y diríamos, oye, ¿cómo?
Me levanto desde la mañana y estoy escuchando la música que me gusta. Me tomo un café y en donde me gusta. Y veo el contenido que me gusta. Y estoy comiendo lo que me gusta. Y llego y veo una película que me gusta. Llega un momento donde ya accedí a tanto que me gusta que Tanto todo placer. el proceso de la mente se fatiga y empieza a disminuir. Y eso busca más placer. Y entonces al buscar más placer empieza a ser lo que nosotros llamaremos un cambio de set point. ¿Qué quiere decir? Para tener más placer tengo que buscar más estímulos. Entonces Más. cuando se reduce el estímulo se siente un proceso demasiado abrupto. Habrá personas que ya no pueden dormir si no están escuchando música, si no están escuchando un programa. Y diremos, ¿por qué? Porque el estímulo que le vamos a llamar perturbación. ¿Qué es la perturbación? Todo aquel estímulo que tu cuerpo tiene que configurar. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, ahorita estás escuchando nuestra voz, estás viendo el video, estás escuchando a lo mejor el sonido de, no sé, alguien en tu casa, lo que estás sintiendo si quieres comer, la temperatura. El cuerpo tiene un grado de percibir ciertas perturbaciones, pero cuando las perturbaciones son inmensas, el cuerpo se demanda de tal manera para procesarlo que llega un momento donde dice, ¿sabes qué? No podemos con esto. Desconéctate. ¿Sí? Y entonces muchas personas dirían, oye, pero se deprimió cuando en el proceso, por ejemplo, que hablábamos de los emos y la música y depresiva, diríamos, oigan, démonos oportunidad de entender, el proceso depresivo es un proceso que para muchas personas es lo más sano que pueden vivir. Okay. Y decir, caray, ¿pero por qué? Nos han enseñado que la depresión es un proceso que tenemos que combatir, pero no hemos entendido que la depresión es lo que le ha permitido a la mente tener un umbral donde tiene que reducir al mínimo su funcionamiento para permitir que el tiempo pase y se pueda resolver problemas, porque hay problemas que no los podemos resolver inmediatamente. Déjame pongo un ejemplo, porque en muchas de las ocasiones no nos percatamos de esto, pero tenemos que ver nuestra naturaleza. Vamos a imaginarnos que éramos un grupo, ¿no? de homínidos que íbamos por las llanuras del planeta y de repente éramos súper motivados y siempre súper alegres, ¿no? Seguramente ellos se murieron. Y decir, ¿cómo? Sí, tenemos 4 días que no hemos comido porque no hemos encontrado algún animal que hay que cazar. Pero no se preocupen, amigos, van pasando. Dios proveerá y vámonos, ¿no? Y entonces, imagínate ese grupo que siempre estaba súper alegre, que decía, oye, tenemos 4 días, ya casi no tenemos recursos, pero atrás de esa montaña vamos a encontrar alimento. Y entonces, cuando fueron, tómala, ya no, y ya no tenían recursos. Y entonces esa motivación fue muchas veces su perdición. Pero el grupo que a lo mejor dijo, ¿saben qué? Ya nos cargó la fregada, ya no quiero hacer nada, ya estoy cansado, aquí abajo de este árbol me quedo, ya no tengo energía ni para nada, y se quedaron dormidos. Ese es un proceso depresivo. Redujeron su actividad, su metabolismo tuvo que reducir, no tuvieron que gastar más metabólicamente en caminar, en hablar, en nada. Bien, y lo que pudo pasar es que para esas personas que redujeron esos estímulos y que bajaron su metabolismo y que estaban deprimidos, pudo haber sido la diferencia en que en algún momento, 2, 3, 4, 5 días después, pasara un animal, abrieran los ojos y el coraje de ver que estaba el animal y era la última opción, era lo que los sacaba del proceso de depresión. Por eso tenemos que entender y ojalá tengamos oportunidad de hablar de estos temas, entonces, porque tu impacto hacia tu público, también sabemos que muchos emocionalmente tienen este refugio en tu música. Claro. ¿Bien? Y decir, oye, en esa parte es cuando por fin pude observar la manera de resolver ese tema, por ejemplo, en la alimentación de aquella antigua humanidad, el enojo es lo que lograba sacar. Entonces decimos, oye, entonces, para salir de la depresión tienes que estar alegre. No. Claro que no. Probablemente, si buscas estar alegre, te vas a deprimir aún más. ¿Por qué? Porque estás viviendo un proceso complejo. Y luego ves que hay muchas cosas maravillosas en la vida, pero te sigues sintiendo igual. Claro. Va más en la cuestión del carácter, el enojo, la indignación, lo que nos permite salir. Por eso muchas personas, bien, en la cual me incluyo, ¿no? Que digamos en esa adolescencia donde nos cobijó el metal, ¿no? Particularmente el black en mi historia, donde diríamos, oye, ahí sacabas, y diríamos, oye, es que ahí fue el punto donde te logras sacar.
¿no? Claro. Entonces, también en esa parte tendremos que entender que en muchas ocasiones dicen, oye, la música me salvó, pero también tenemos que entender que el contexto y en muchas de las veces lo que te invita a sentir, en ese momento te puede ayudar a enfrentar un episodio de tu vida. Por eso diríamos, oye, pero lo sabemos que se deprimen y que se quieren. No lo sabemos, tenemos que observarlo. Al lugar de pensar en por qué estaban tristes, pregúntate, ¿no? ¿Por qué ese fue el lugar donde la mente decidió alojarse para poder sobrevivir? Porque tendremos que decir cuántos de las contraculturas que nosotros conocimos, la realidad es que fue donde encontramos el refugio, ¿bien? Y gracias a eso ocultamos muchos de nuestros dolores, ¿bien? Y pudimos dejar que pasara tiempo, los resolvimos de una u otra manera, ¿bien? Y avanzamos en la vida. Claro. Entonces, Totalmente. creo que en esto nos dará para mucho, para hablar mucho, pero diríamos, estamos enfrente de una temática que tenemos que romper muchos paradigmas, Claro. ¿bien? Y paradigmas como cuáles, platicábamos fuera de cámaras, ¿no? Que decían, es que es exceso de futuro, ¿no? Es exceso de pasado. Siempre relacionan la ansiedad de que es exceso de futuro, exceso de pasado. Y bueno, mucha gente cree eso. Pero ¿qué es realmente la ansiedad? Fíjate, tenemos nosotros que entender que es el proceso de estímulo por estrés que no se resuelve. Y vamos a... estrés. Es estrés, ¿bien? Y diríamos, oye, ¿por qué? Porque al final de cuentas el estrés se empieza a presentar cuando hay un elemento de una perturbación que no se resuelve. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros llevamos catalizadores, vamos a llamarle elementos en nuestra mente, que tiene siempre atención a las perturbaciones. Un ejemplo muy sencillo es, si tienes una tarjeta de tienda departamental y en el Buen Fin compraste una televisión a 18 meses, te darás cuenta que tu mente, cuando estás a 3, 4, 5 días del corte, se acuerda. ¿Se acuerdan? Y dices, oye, pero ¿cómo es que se acuerda? Y te quita el sueño. Y diríamos, pero ¿sabes qué? No es que se acuerde nada más ese día. Todos los días lo trae presente, solamente que no te haces consciente de eso. Hasta cuando ves la tele y dices, está toda la debo. Y cuando pasa y decimos, oye, pero fueron 18 meses de tener ese proceso de esa perturbación. Cuando logras y lo pagas, tu mente ya se adaptó a ese nivel de perturbación, a ese nivel de estrés. Y entonces si dijo, oye, pues tenía que pagar 1,000 pesos por 15. O saco otra cosa. Porque me adapté. Y entonces el problema no es que te estreses. El problema es que no tengas los recursos o el conocimiento para desactivar las perturbaciones. Ok. Y entonces, si tú desactivas las perturbaciones, los elementos que se generan de estrés tienen que disminuir. Por eso cuando diríamos, oye, una persona estresada, que bueno, una persona estresada por eso se para, va, trabaja, genera, cuida, está bien. Pero una persona estresada por un periodo prolongado, ya no le llamamos estrés, le llamamos distrés. El distrés es el estrés prolongado que no se resuelve. Y una persona deprimida tiene un estrés prolongado que no se resuelve. Y entonces llega un punto donde el nivel de estrés ha sido tan constante. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Bien, se falleció el abuelito. Bien, y entonces la idea, el pensamiento está por tanto tiempo que llega un momento donde el estrés ya no tiene capacidad de soportarlo en el cuerpo. Y entonces disminuye y se va a un proceso depresivo. Y luego llega un momento donde el cuerpo, por mera propósito de supervivencia, dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y entonces tenemos estos ciclos de estrés y depresión. Bien, entonces diríamos, oye, ¿y estos ciclos de estrés y depresión puede ser que en algún momento, así como se adaptó al estrés por la deuda, se adapte al estrés bien que se está generando en esos procesos emocionales y vengan otras patologías que se estructuren, como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo el consumo de sustancias? Bien, y diríamos, caray, ¿cómo? Que son antidepresivos. Que más bien no le llamaríamos antidepresivo, le llamaríamos justamente como bloqueadores. Sí, ¿no? sí. Porque, fíjate... Sí, bueno, porque un antidepresivo es correctivo. Y el alcohol es como... estimulante. Un estimulante, fíjate, hoy en la mañana estábamos platicando y nos recordamos del doctor Luis Roberto Dávila, que nosotros lo conocemos, que le mandamos saludos porque también es fanático tuyo. Bien, saludos, entonces hablábamos y decíamos, oye, una pregunta que tendríamos que tener a un médico, decirle, quítanos ese, el estigma, ¿no? O
esta idea de que tomar un antidepresivo es igual a tomar una pastilla para ser feliz. Porque una cosa es que impida los procesos depresivos y otra cosa es que te pueda hacer feliz. Bien, el proceso de la felicidad es un proceso en el cual, si somos profundamente honestos, no es tan común en la naturaleza humana. El que nos sintamos felices no es tan común. Okay. Por eso lo buscamos tanto, porque es muy poco. Bien, lo que sí es común es que estamos aburridos, que estamos justamente en procesos de mucho tedio, ¿no? Y que en esos procesos sí es más normal. Es como decir, oye, un ejemplo, ¿cada cuándo tienes un concierto, no? Y decir, bueno, vamos a ponerle cada fin de semana, vámonos. Y diremos, ¿y los otros días? No, pues los otros días... Pues ahí ando valiendo madre. Bien, y diremos, entonces, vamos poniendo este ejemplo, ¿no? De 7, 6 son grises. Y es un tema que estábamos platicando antes de empezar, que, o sea, el tema de la frustración, que estábamos tocando el tema de la frustración. Híjole, yo creo que en cualquier momento, digo, la música es el diablito que siempre está aquí, ¿no? Es diario, es un éxito, 3 frustraciones. Un éxito, 3 frustraciones. Y ya es un vaivén diario de esas vivencias donde estoy o sea, traigo el ego aquí y luego me siento la peor mierda del mundo. Ego, pum. Estoy en un concierto. Digo, la poca o la mucha gente que termina, a mí me gusta mucho acercarme a la gente, tomarme la foto, platicar con ellos, que ellos me digan un poquito de su experiencia para yo sentirme vivo y sentir que estoy haciendo las cosas bien. Puede hablar un poquito detrás del ego, de que yo ocupo tu aprobación para a lo mejor sentirme un poco bien, pero creo que también es algo del ser humano, que te digan, güey, eres un gran locutor, el programa de hoy estuvo poca madre. El que te digan eso te va a sentir bien. Justo. Pero hay días en los que no pasa eso, no hay nadie, totalmente. No recibes un mensaje, no llega del momento y estás vulnerable, traes temas químicos, la cabeza es química, traes bajas cosas y de repente hay días horribles, digo, hay días tristes, hay días malos. ¿Y cómo manejar eso que tú dices? Estoy en el concierto, estoy en mi éxtasis, en mi lugar, en mi zona de confort. Termina el concierto y llegas al hotel con oídos zumbados y de repente ya estás pensando con que mañana tienes que viajar, tienes que llegar a un compromiso, aquí a llegar a Aguascalientes con tu familia, esto, el trabajo, pues todavía tienes que, la música, lamentablemente, pues todavía, o sea, no es el 100% de mis ingresos, o sea, tengo que estar haciendo más cosas. Y es como de, sí, tengo que mandar esto, tengo que hacer esto, tengo pendiente, no sé qué. Y pum, 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 y se empieza a bajar la adrenalina, esos picos de adrenalina empiezan a bajar y es llegar a tu realidad, ¿no? Yo ya lo manejo muy bien, no me deprime. Antes batallaba mucho cuando era más joven, pues el ego era más alto. Ahorita ya, pues creo que llegué a ese punto de madurez en el que tengo que salirle al toro, tengo que mantener una familia. Enfrentar la realidad. Y creo que siempre los pies en la tierra es algo que te tiene mucho. Y la gente lo sabe, ustedes que me ven. Yo siempre he sido una persona que siempre me voy a acercar a ustedes porque ustedes me llenan de esa humildad. Ustedes, y aparte no soy nadie, cabrón. O sea, soy un creador de contenido, le echo ganas, estoy tratando de seguir activo para poderles yo, que sé que tengo talento para poderles compartir y para poder inspirar. Sé que yo he inspirado, punto. Inspire a uno o a 1000, no me importa. Con que inspire a uno, yo voy a seguir. Hasta que no inspira a nadie o hasta que yo ya no me sienta motivado, también tengo que pensar en mí. Pero bueno, ese es otro tema. Llegando a ese punto es, a todos los grados llega, a ti como doctor, a ti como locutor, a ustedes que están a lo mejor en una empresa, que tienen puestos altos, o a lo mejor alguno tiene un trabajo godín, pero a lo mejor es el mejor skate, es una máquina en la bicicleta, es una máquina en el gym, es una máquina para cocinar. ¡Pum! Todos somos rockstars en algo, ¿no? Y, digamos, la ansiedad es algo que yo experimenté muy fuerte. Es algo que sentía que me moría, sentía que no iba a salir de ahí, sentía que estaba enfermo. Es algo que me ha perturbado toda la vida. Mi vida no fue la misma desde que cuando me llegó un ataque de pánico. Y yo que me gustaría que aprovechar ya casi para cerrar, ustedes, tú también que sufriste de esto, como profesional y tú también, ¿cómo llevarlo? Y como sabemos que es algo que lo vamos a tener siempre ahí. Sí. ¿Cómo dominarlo? ¿Cómo poder domarlo? Saber
que no nos vamos a morir de esto, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que está empezando a experimentar estas sensaciones de taticardias, de sentir que vértigo, de se te quiebra la voz, sientes que te va a dar un paro cardíaco, muchos síntomas que son horribles, que muchos no entienden que es ansiedad, es estrés. Entonces, doctor, me gustaría de tu viva voz que nos puedas platicar un poquito a la gente de una manera a lo mejor un poquito que ellos lo puedan entender, cómo acercarse a gente profesional y cómo poderles hacer sentir tranquilos de que pues esto es algo normal. Fíjate, Teta, es que tenemos que enfrentar dos realidades importantes. La primera es, tienes que acompañarte a entenderte, ¿no? Y decir, ¿por qué digo acompañarte a entenderte? Porque tienes que encontrar el cómo es que llegaste a este momento, ¿sí? Porque no podemos resolver algo si no comprendemos profundamente cómo se generó. Entonces, en muchas de las ocasiones es, a ver, es que entiéndete, ¿bien? Estás trabajando, tienes tus horarios, tienes un jefe, tienes un compañero, tienes esta relación, tienes hijos, tienes este compromiso económico, estás con esta cuestión patrimonial. O sea, entiende toda la cantidad de estímulos que te está demandando, primer punto. Porque no llegaste aquí nada más porque sí. O sea, hay un proceso. Y también otro punto muy importante de esto es, entiende qué no has hecho, ¿bien? Que has estado postergando, que probablemente esa postergación te está generando cada vez más conflicto. Y decir, ¿por qué? Porque en muchas de las ocasiones no nos percatamos, pero por esa búsqueda del placer y tratar de evadir la incomodidad, genera esta clase de problemáticas. Y digo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones diríamos, sabes que tienes que pagar, ¿bien? No puedes ir, por ejemplo, lástima, vamos a decirlo de esta manera a la generación de jóvenes ahorita actualmente. Tienes que enfrentar la realidad, tienes que hacer este pago. No vas a ir al concierto. Pero es que quiero ir al concierto. Pero que mira que esto. Ándale, váyase. Y lo que va a pasar es que ahora para volver a reencontrar eso, vas a estar perturbado de nueva cuenta con los pensamientos y en muchas de las ocasiones el peor del punto es que te empiezas a automaltratar. ¿Bien? ¿Y cómo te empiezas a automaltratar? Te empiezas a exigir, te empiezas a ofender, te empiezas a comparar, te empiezas a humillar, te empiezas justamente a meter en una dinámica donde esta dinámica probablemente nadie se da cuenta porque te ven bien, pero la persona que sabe que está viviendo ese malestar eres tú. Es ahí donde vamos al siguiente punto. La cuestión es, no te engañes, no siempre puedes estar bien. Pero una cosa es que frenes empeorar y otra cosa es que enfrentes que esta situación no se va a resolver. No va a ser eterna, ¿bien? Pero no siempre, por más que quieras estar bien, lo vas a lograr. Pero es ahí la disciplina en tu mente donde te va a tener que acompañar. ¿Para qué? Para que te mantengas justamente observando la primera oportunidad para que puedas tomar acción y salgas de ahí, estés atento. Bien. Claro. Entonces, muy me gustó. Hay muchos elementos que nosotros podemos platicar y de hecho platicaba con Leo, ¿no? Y te lo platicaba también a ti. Justamente esa versión fuera de, vamos a decir, la imagen mediática. También hay una persona, ¿no? Y una persona que tiene padres y que vive y que llega a casa y que come y que a lo mejor hay algún alimento que no le guste y decir, oye, ¿cómo crees que, cómo cantas, no? ¿Y a poco no te gustan, no sé, la cebolla? Pues eso es una persona. Salirnos de ese proceso también es un proceso muy sano, en el cual, si me permites, pues es justamente parte del proyecto que estamos nosotros lanzando, bien, en el cual es que tengan ese acceso a esa información, bien, de manera profesional, pero que sea para todas las personas. Me gustaría a lo mejor, Leo, si tú gustas compartir esa información. Ok, bueno, para que todos... Este es un proyecto que está iniciando que se va a llamar Mente Gente. Pueden encontrarlo en Instagram como @mentegente_ de momento. Y ahí pueden encontrar el link a las demás redes sociales, pero lo pueden buscar donde sea. Como... Y van a empezar a crear contenido de formato podcast. Y va a estar bastante interesante, estos dos personajes increíbles nos van a aportar muchísimo. Y bueno, pues ya para ir cerrando ya,
Ya mira, ya casi llegamos a las 2 horas. Pero bueno, vale la pena, es mucha información que yo creo que vale la pena compartirles a todos ustedes. Si llegaron a este punto del podcast, muchísimas gracias, de verdad. Algo que te gustaría agregar, Leo, es el espacio. Adelante. Pues nada, solamente que no juzguen a nadie por cómo se viste, por cómo se comporta. Todos somos personas, todos tenemos gustos distintos y maneras diferentes de expresarnos, y eso es lo que nos hace individuos a cada uno, que nos hace únicos. Y también, si estás pasando por un mal momento, créeme que somos muchos los que en algún momento llegamos a sentir esa tristeza, esa depresión. Y seguimos, pero justo es aferrarse a esos pequeños buenos momentos. Claro. Justamente me encanta compartir esta historia de mi película favorita, que es Sing Street, donde hablan de la tristeza feliz, ¿no? Y en algún momento están hablando de tristeza feliz y dice, como mi mamá tiene trastorno bipolar, que es el trastorno que yo tengo, ¿no? Que es tristeza feliz. Y luego habla con su hermano sobre tristeza feliz y le dice, ten esto, es un disco de The Cure, esto es tristeza feliz. Y justamente es eso. A pesar de que el mundo sea horrible, de que estén pasando cosas horribles todos los días del mundo, que tú internamente sientas esta desesperación, esta tristeza, estas ganas de ya no continuar, de ya no seguir, tienes que aferrarte a esos buenos momentos, porque la vida vale la pena ser vivida, aunque 6 días de la semana sientas que no y uno sí, aférrate a ese día, porque si no, todos nos vamos a volver locos. Buen punto. La neta me gusta esa forma de ver. Digo, vivimos en un mundo con demasiada información. Sí. Creo que el amarillismo, volviendo a la capacidad de asombro, hemos también perdido la capacidad de asombro ante las desgracias. Sí. O sea, cuando estamos más anodados, vueltos locos por los Terians, que lo que está pasando en Gaza. Totalmente. Y justo, bueno, no sé si aún tengamos tiempo. Dale. Algo de lo que hablábamos la semana pasada es el hecho de que todo esto, mucha gente dice, son teorías conspirativas, pero no. La comunicación no es nada más para justo hacer podcast y esto, sino que hay sustento científico, y esto tiene un sustento científico. ¿Por qué todos estábamos hablando de los Terians, Tetes, cuando estaba sucediendo todo esto? Muchas cosas, los archivos de Epstein. Estaba sucediendo, primero, todo lo que estaba sucediendo en Gaza, que en ese día, en esa semana, en ese lapso, murieron fácil como 80 personas. Mueren como 11 personas al día. Estaba sucediendo lo de los archivos Epstein, que están buscando la manera de que nadie hable de eso. Estaba todo lo que estaba pasando en Argentina y en México con la reforma laboral, que básicamente es esclavitud con pasos extra en Argentina y en México. Esta semana estaba pasando todo eso. Estaba pasando que en Venezuela empezaron a mandar petróleo a Israel nuevamente después de años sin mandarlo, porque Trump, después de lo que sucedió, ya tomó el control de eso. Estaban pasando muchas cosas, pero justo con este modelo de Laswell, y está el modelo de Maxwell. Maxwell, son dos diferentes. El de Laswell es la aguja hipodérmica. ¿Qué hacen los medios? Inyectar pequeñas dosis de información para que se genere esa onda mediática, ¿no? Ese boom mediático. Y justo aquí entra el modelo de Maxwell, que es la agenda setting, que los que están en el poder deciden, esta semana se va a hablar de esto, esta semana se va a hablar de esto otro, está sucediendo esto, este tema está perfecto para que todo el mundo hable de esto, ¿ok? Wow. Porque ¿qué estaba sucediendo? Incluso ya salió a la luz que en grupos de castings para actores, los medios estaban diciendo, necesito 3 Terians para mañana, 3 personas que quieran actuar como Terian para entrevistas, para todo esto. O sea, gente que no lo era, y los medios estaban poniendo un montón de cosas. Sucedió que en la UNAM estaba esta reunión Terian, llegaron los medios, llegó la gente, llegó a ver, nadie, y no llegó ni un solo Terian. A ellos no les interesa. Ajá, a ellos no les interesa esto. Y justo esto ya se había hablado
en 2022, ya se había hablado en el 2020. Es algo que lleva años sucediendo. Los Terians llevan años. Llevan años existiendo. ¿Por qué específicamente esta semana empiezan a hablar de esto? Claro. Porque estaban sucediendo tantas cosas en el mundo que dijeron, necesitamos distractores en este momento. Y justo esto viene de Argentina, que es como que aprueba la reforma laboral, que son 12 horas con las condiciones más infrahumanas posibles. Vamos a hablar de esto. A la gente le va a gustar hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Y ahí es donde se replica, porque justo en Latinoamérica y en España lo más googleado la semana pasada fue Terian, cuando en diferentes partes del mundo las cosas que realmente estaban pasando importantes era la cosa más googleada. Okay, lo más buscado en internet en Latinoamérica y en España fue Terian, cuando en diferentes partes del mundo eran las cosas horribles que estaban aconteciendo. Claro. Y esto fue totalmente diseñado. O sea, esto distractor de los Terians, luego ya salió Donald Trump a decir, vamos a revelar secretos alienígenas, porque ya no sabían cómo dejar de hablar de lo que estaba sucediendo con los archivos Epstein. Ajá. Qué locura. ¿Usted qué opina, querido público? Póngalo en los comentarios. Nada descabellado lo que dices, Leo. Y también creo que parte de mí lo piensa igual. Es a lo mejor para muchos es difícil de creer, pero no es tan difícil. O sea, totalmente. El poder de los medios de comunicación, con un clic, no saben el poder que puede causar. Totalmente. Doctor, ¿algo que quiera agregar? No, bueno, realmente siempre ha sido un placer tener estas charlas contigo, bien, con Leo. Y fíjate que, primero agradeciéndote, ¿no? Tener este espacio y generando este modelo de comunicación más directa con tantas personas y sobre todo con tu comunidad, a la cual, pues, directamente les hablo y les agradezco justamente la aceptación a este proyecto, ¿no? Que el día de hoy, pues, estamos contigo. Hacer la invitación de que terminando tu episodio, claro, le pongan like, comenten, lo compartan y que se pasen ahí con nosotros. Bien, mente gente, guión bajo. Bien, y vamos a tener mucha información. Esperemos compartir muy pronto contigo. No, ahora yo voy a estar con ustedes. Sí, exactamente. Viene a la nuestra. Y Perfecto. para terminar con ese punch, ¿no? Que siempre me gustaba mucho. Que revienten las bocinas, pero que no reviente tu alma. Olé. Acércate justamente a disfrutar de la música y siempre estaremos aquí para poderte acompañar. Claro. Mientras que todos seamos felices, eso es importante. Eso es lo más importante. Sean felices, la vida vale la pena y pues gente como nosotros siempre vamos a estar escuchándolos. O sea, tanto los profesionales y nosotros que estamos siempre en contacto con la gente, tanto como locutor como músico, siempre vamos a estar para todos ustedes a un solo clic, un mensaje, algo. Yo siempre estaré para poder apoyar. Si alguien se siente solo, si alguien necesita un consejo, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias por ver este episodio. Vamos a tener varias sorpresas. Seguimos blogueando. Vamos al Vive Latino, vamos al Pal Norte. Vienen muchas cosas. Gracias a mi querido Mosh, acá tras bambalinas, el productor de este programa, el de los memes, el editor. Siempre la magia del Mosh siempre es única aquí en este canal. No soy yo nomás, es Mosh también siempre acompañándome en todos en este nuevo locuras y proyectos que me llenan el alma. Muchas gracias a todos, que es para todos ustedes con mucho cariño. Gracias, no olviden darle like, suscribirse y pues comentar. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Are you ready?